But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, but if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. ¿Cómo están, mi hermosa gente? Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí en esta hermosa nochecita. Bueno, en mi caso es nochecita. Y en algunos países debe ser en la mañana, tarde o en la noche. Igualmente en mi caso no. Bienvenidos a todos, mi hermosa gente. Hoy es un gran día. Bueno, es una gran noche en este caso. Y sobre todo vamos a ver enfrentarse a dos alianzas muy fuertes que ya venimos esperando a ver qué tal es el resultado entre estas dos alianzas. Ya saben, la alianza de TIC del 300 versus la alianza de Colt del 501. Tienen jugadores muy fuertes y sobre todo hoy veremos qué tan fuertes están en batalla y sobre todo la actividad de cada alianza. Bienvenidos, gentita bella, muchas gracias por estar aquí. Un saludito para Naret, Daniel, Eduardo, Ronish, Alex, Isaac, Aldair, El Nano, Juan Carlos, Walter, los miembros del canal, bienvenidos, gentita bella. Robert, Alison, Darwin, Aldo, Ismael, Manuel. Bienvenidos, gentita bella, bienvenidos, gentita bella. Déjenme, hago los últimos acomodos. ¿Se escucha bien la transmisión? En eso, y si se ve bien, porque si no, para no tener problemas de una vez, para darle con todo, gente. Creo que estamos bien. Perfecto, ya estamos por acá. El buen Soul ya reportándose, gentita bella. Verán, la batalla va a estar épica. Y sobre todo voy a ponerles en contexto qué es lo que ha pasado desde desde los anteriores enfrentamientos que tuvieron 2 versus 2, ¿no? Fabián, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Ay, Dios, que hasta los gallos me salen, gente. Dice, te dije que te iba a tener un nuevo seguidor por 10 años, dice por acá. Vale, un saludito para ti, crack. Bienvenidos. Sí se ve todo bien, perfecto. Muy bien, ¿cómo estás, Diego? Bienvenido.
Muchas gracias por estar aquí todos, gentita bella. Déjenme de una vez, hago los últimos acomodos y vamos de una a la épica batalla, gente. Chacal, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Dice, se escucha y se ve claro y firme. Perfecto, gente. Vamos de una vez a la batalla. Sobre todo, gente, hay que tener en cuenta que gracias a Soul, pues podemos hacer partícipe y evidente las peleas que en este caso podemos ver versus estas dos poderosas alianzas. Le agradezco y los méritos son por parte de Soul, ya que él hizo las cosas para que se diera la posibilidad de que nos dieran una cuenta, ¿no? Entonces en este caso, pues yo comparado con todos los jugadores con esta cuenta que tengo, gente, soy una granja. Yo realmente no ayudo en nada. Yo solo soy más bien partícipe de transmitir las peleas que se pueden surgir de aquí en adelante, pero nada más. De ahí decirles que yo soy un jugador fuerte con la cuenta, nada, no, nada. Más bien yo les hago cosquillas a los jugadores de aquí. Ahora sí, de una vez vamos a la batalla. Bienvenidos a todos, espero que se la pasen muy bien en este Barren Land épico y vamos a por todas, gente. La alianza de Cole vs Tick va a estar muy épico. Vamos acá a la batalla. Harmonic, bienvenido, crack. Muchas gracias por estar aquí. Déjeme. Listo, ya estamos. Vamos de una vez. Vamos al mapa. Y vamos a ponerles en contexto qué es lo que ha pasado hasta ahorita. Vamos a ver de una vez. A ver, que cargue. Muy bien. Antes de que veamos la batalla, le damos a encender. Antes de ver la batalla, les vamos a poner en contexto qué es lo que ha pasado. Ya saben que anteriormente estaban en la parte sur del mapa. Estaban dos alianzas versus dos alianzas. ¿Listo? Parecía ser que la alianza de ZLS podía frenar el avance de Han. Pero hay algo que pues surgió, bueno, no hice transmisión y bueno, ya me di cuenta cuando ya otra vez me uní nuevamente a la cuenta para ver el progreso de las otras alianzas. Y Han hizo retroceder a ZLS, ¿ok? Le hizo retroceder y le quitó algunas torres, ¿vale? Ya saben que la pelea estaba desde estos puntos. Vamos a ponerlo. Estaban desde estos puntos, ¿listo? Entonces, ahorita parece ser que hay un pequeño problema en la parte sur. Va a haber, o no sé cómo vayan a administrar la parte de capturar la maravilla. Ahorita, como pinta esto, puede que la alianza de Han y la alianza de KTA tomen primero la maravilla. ¿Listo? Entonces, pinta a favor del campamento azul en la parte sur del territorio del Barren Land. Así que todavía Doc tiene las torres, podríamos decir, construidas aquí. Todavía sigue construida aquí. Solo que sí les han hecho retroceder. Al parecer están luchando así más o menos como que quieren hacer o como que quieren atacar. Pero realmente todavía no se han organizado para realizar un ataque fuerte. Eso es lo que podemos ponerles en contexto hasta ahora. Han hecho retroceder, eso sí. Han y KTA ha hecho retroceder un poco a los jugadores o a las dos alianzas del campamento rojo. Así que esto es lo que tenemos hasta ahorita. Puede que más adelante se arme otro tipo de estrategia, otro tipo de coordinación o otro ataque para que se contrarreste esta deficiencia. Todavía queda tiempo hasta que abra la maravilla. Será dentro de 2 días, más o menos. 2 días y 21 horas, casi 3 días, ¿ok? Hay que tener en cuenta que en la parte sur tiene mucho más beneficio y puede, podríamos decir, el campamento rojo, las alianzas del campamento rojo en la parte sur tienen más, podríamos decir, tienen un poquito más de ventaja al momento de curar las hormigas de la temporada, ya que ellos no gastan mucho, por el tema de que en este Barren Land han añadido buffos, tanto positivos y negativos para los dos bandos. Entonces, viendo esa parte, gente, es lo que podemos chequear. En la parte sur, al fin las dos alianzas colisionaron. Parece ser que no se colisionaron como nosotros pensábamos en la maravilla, para que lo tengan en cuenta. Todos, o no digo todos, más bien las dos alianzas colisionaron en la parte superior, justo en la residencia de nivel 6. ¿Ok? ¿Por qué razón toman la residencia de nivel 6? Y esto me lo explicó Soul. Ya que si toman esta residencia van a tener acceso a todo este lugar. O sea, aquí ya saben que si ustedes tienen... capturan una residencia de una zona, pueden hacerse TP en cualquier lugar de esta parte, ¿vale? Así que, bueno, ahorita ya colisionaron.
están minutos ya, varios minutos ya luchando. Entonces, una vez me notificaron por el grupo de Discord del canal que tenemos y por el grupo de WhatsApp que también tenemos. Por ahí anda Nare también, que está miembro en la alianza aquí y sin duda debe estar viendo las batallas. Aquí estamos viendo el Team Banana versus el Team Tigre. Ya saben que en este caso pues la alianza de Robot y en sí todo el campamento rojo escogió utilizar una skin que sea referente a una banana, ¿no? Entonces por la parte de acá ya saben, la alianza de Tig, pues por su nombre son los Tigres. En este caso pues es una de las alianzas más fuertes que existe dentro de este Barrenland en conjunto con Cole. Con Cole, ¿no? En conjunto con Cole. Ahora sí. Estamos viendo de que la torre que se aplantó primero una vez colisionaron fue la torre de la parte de la alianza de Cole. Ahorita están tratando de defenderla. Parece ser que ahorita va dominando el tema de destrucción por parte de los jugadores de TIG. Vamos a ver qué unidades están dentro para que tengan en cuenta qué jugadores tiene hasta ahora. Mr. Root es un jugador muy fuerte para que lo tengan en cuenta. Ya tiene insecto nivel 69. Por la parte de la alianza de Tig obviamente tienen jugadores muy fuertes. Ahorita parece ser que andan dominando esos jugadores. Ya tienen 20 jugadores dentro. Y aquí sin duda representando gente el Tigre Árabe. Ya saben, este jugador igualmente insecto nivel 83. Proata y transparente ya a tope para seguir subiéndola. Y tiene la tetraponera 3 estrellas rojas. Igualmente jugador, ya saben, estas estadísticas son mucho más altas. Este jugador tiene un poquito más de estadísticas. Bueno, no podríamos decir poquito. Tiene más estadísticas que Robot. Y vamos a verlo en acción poquito a poquito. Aquí vemos otro jugador que tiene el mismo poder que el Tigre Árabe. Y este es un jugador igualmente transportador, gente. Dando ahí, representando y sobre todo pues dando a conocer que los jugadores transportadores también pueden dar pelea en estos Barrenlands. Igual, formaciones mixtas, jugadores full arqueras, jugadores full transportadoras. En este caso pueden darse cuenta que un jugador pues en la alianza de TIG es full transportador también. Por acá, este es el líder de TIG. Claro que sí, es el líder de TIG. El líder de TIG, miren la formación que tiene. Esta es la formación que yo en un futuro quiero tener, pero todavía me hace falta la cristal dorado. Así que esto es una poderosa formación en el tema de transportadoras. De ahí en el tema de tener formaciones parecidas, ahí 9.6 todavía no veo. Aquí hay un jugador de 9. Igualmente full guardián, miren. Igualmente jugador full guardián, solo que el insecto todavía no lo tiene en alto nivel. Pero ahí puede dar pelea. Sin duda vamos a ver que ahorita hay varios jugadores dentro de la torre. Están haciendo las agrupaciones muy buena. Hicieron una agrupación, sacaron a los 20 jugadores. Listo. Estamos viendo que aquí no hay jugadores así muy bajitos de nivel. Aquí sí hay jugadores de alto nivel. Van a empezar uno tras otro. Ahorita dentro de la torre están los jugadores de la alianza de Cole, Capal liderando y defendiendo en primera posición. Vamos a ver cuántos ataques logra aguantar hasta que lo manden de regreso. Vamos a chequear aquí. Todavía, lo mandaron a regresar. Vamos a ver si Robot anda por acá. Todavía no anda Robot por acá. Ya saben que el tema del posicionamiento es muy importante. Los primeros jugadores deben ser los más fuertes para que logren llegar mucho más antes a las torres y puedan defenderlas de la mejor manera. Aquí podemos ver a Robot en primera posición, Capal y Sohu. Lo que no veo es a MC. Veo a Soul por acá, sin duda representando por su propia alianza. Fuel de Flame lo veo acá. Miren, Fuel de Flame se posicionó por acá también para empezar a luchar y empezar a posicionarse en las peleas. AD, miren también AD posicionándose también. Jugadores muy fuertes empiezan a posicionarse en los primeros lugares. MC no lo veo. ¿Será que está desconectado? MC, déjenme chequear eso. Soho, papá. Sí, MC no está. Esperemos que luego responda y se una a la batalla. Puede que en su horario no le esté no le convenga mucho, así que lo vamos a ver. Robot sí está en la torre, dice por acá. ¿En serio? No lo vi. Cierto, sí, aquí está. Tienen razón. Solo que no mandó su unidad fuerte. Esta es unidad 1, ¿ok? Y sí mandó una unidad. Sí mandó su unidad fuerte. Pero la unidad 1 mandó. Se me hacía raro porque no tenía todavía 9 millones de poder. Déjame ver por acá. Acá está Fuel de Flame.
el jugador colombiano, parte de la alianza de Cole. Sin duda, pues esta formación muy fuerte. Ahora se está poniendo en acción y sobre todo pues contra ti, que son en el anterior Barren Land fueron aliados y en este caso les tocó como rivales. ¿Cómo estás, Keylor? Bienvenido, crack. Muchas gracias por estar aquí. Erika, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos, gentita bella. Dice, ¿cuántos activos hay actual en Call? Ahí en el perfil de la alianza se ve. Sí, ahorita activos hay 51 jugadores. Para que lo tengan en cuenta, ahí se puede ver. 51 jugadores. 51 jugadores activos. O sea, estamos viendo la mitad de la actividad de la alianza. Bueno, yo no cuento, serían 99 jugadores. Conmigo serían 51, pero en sí habría 50. Por parte de la alianza, si queremos ver una toma panorámica, aquí está la actividad de TIG. Hay varios jugadores de TIG. Miren, hay varios jugadores. Ocupan una torre, 2 torres, 3 y 4. Hasta 4 torres. Miren, si hay varios jugadores ahorita activos por parte de la alianza de TIG. Y en esta parte, por la alianza de Cole, también hay varios jugadores activos. Miren desde dónde parte también. Aquí hay la mitad de una torre. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. Por ahí está. En tema de actividad están parecidos. Están parecidos. ¿Quién va ganando? Todavía no les podría decir quién va ganando. Pero veamos el porcentaje de construcción de la torre. La torre va 70% construyéndose. Significa que por el momento va dominando un poco la alianza de Cole, porque ya está por terminar la construcción de la torre. Estamos hablando de que colisionaron hace unos minutos nomás y están empezando a construir. El primero que se posicionó para empezar a conectar es la torre de la alianza de Cole. Y ahorita vamos 71% ya en tema de construcción. Eso es muy positivo, gente. Significa que en tema de actividad están presionando muy bien. Vamos a ver de aquí en adelante cómo se desenvuelve. Porque si logran ganar este terreno de aquí, se van a posicionar por acá. Miren, ya hay los lugares predeterminados para los jugadores fuertes en este caso de la alianza de Cole. Aquí se va a posicionar Robot, Capal, AD, Soul y Soju. No sé dónde lo pondrán, pero en esta parte ya lo podemos ver, gente. Ya lo podemos ver. Lo importante es que más adelante, esto es un poco peligroso. Una vez se planten la torre por la parte de TIG, va a ser un poco más rápido el tema de las agrupaciones para que lleguen más rápido los jugadores. Y el tema es capturar esta residencia primero, gente. Una vez capturas esta residencia, tienes un TP, podríamos ir en toda esta zona global. Solo en esta zona, no es que sean todita. Solo en esta zona donde marca los límites. Tienes un TP que te logra ajustarte y puedes acomodarte de mejor manera. Si logran capturar, el objetivo es luchar esta residencia, gente. Esta residencia va a ser la clave. Así todos pueden posicionarse en el lugar que deseen y así lograr llenar más rápido las agrupaciones, que es el objetivo, gente. Dice, creo que TIG está esperando que termine su torre para tomar la residencia y de ahí pelear con la residencia. Exacto, Iván. Pero verás, 7 minutos para que termine esta torre y esta torre de acá va a terminar en 9. Listo, va a terminar casi parecido el timing. Vamos a ver cómo se desenvuelve. Ahorita más bien están tratando de distraer nomás. Sí, tienes razón, Iván. Ahorita lo que van a hacer es tratar de tomar la residencia. Es que el objetivo es la residencia. La residencia te hace un TP y puedes posicionarte de mejor manera. Así que hay que tener cuidado ahí. ¿Está AD en la torre? A ver, déjame ver AD si está en la torre. AD, Sohu. Ahorita están dentro defendiendo. Aquí está Sohu. Sohu, esta es su mejor formación también. Insecto nivel 50. Fue el de Flame nomás está. Fue el de Flame. Aquí vemos al buen Nared. Igualmente jugador full transportadoras dando representación ahí. A Capal no veo. Lo veo a Capal. A Robot todavía no lo veo. Están enviando formaciones. Veamos. Veamos. Este es Soul. AD. Aquí está AD. Pero parece que AD no ha mandado ninguna formación. ¿Será que se desconectó? Veamos. Déjame chequear. Soul, Day, AD. Y no, aquí es VD. AD debe estar de R3. O el de Flame. Sí está conectado, pero parece ser que no ha enviado todavía una formación. No, ahorita está, miren. Parece ser que ya lo envió.
Ahorita, ¿quiénes están dentro? Soul, Warrior. Esperemos un poquito. Van a ir avanzando. Esperen un poquito. Veamos si es que logran mandar una unidad. Vamos a chequear esa parte. Ahorita está muy emocionante las peleas. En la parte de TIG, en primeras posiciones, este jugador, que es difícil pronunciar el nombre, pero igualmente este jugador en la anterior Battleland también estaba en TIG, solo que es difícil pronunciar el nombre. Jugador de alto nivel también. Aquí vemos el tigre árabe, gente. Este jugador pues puede dar muchísima pelea, altísimas estadísticas para dar muy buena batalla esta vez. Acá vemos al líder de TIG, full transportador. Acá vemos a otro jugador, tiene 2G. Este de acá, 5G. Podríamos decir que en el bando de la alianza de TIG, en sí estos tres son los más fuertes. En sí, son los más fuertes. Pero el tigre árabe es el que representa en esta alianza, obviamente. No se queda atrás igualmente el líder. El líder es full transportador y sin duda presiona muy bien. Vamos a ver quiénes están dentro aquí en la torre. Superfly para ver la formación de AD. AD no lo veo. ¿Será que entra y lo sacan? Superfly de la casa. Esperemos que no me esté pasando. Aquí está otra vez Robot. Ojo, gente. Esto es importante. Robot no está mandando su unidad pro todavía. Esto está solo mandando la unidad 1. Ya que la unidad pro es importante cuando llegue el tema de las peleas decisivas. Ahorita todos nos están gastando pues en sí la unidad pro así a tope. La unidad pro. Ahorita están más o menos así al nivel. Más o menos un tema estándar. Pero estamos viendo peleas. Aún así con la unidad 1 da pelea Robot. Sin duda las otras alianzas deben estar en el mismo tema, atacando y defendiendo de esa misma manera. ¿Cuánto va el tema de la construcción de la torre? 83%. 83%. Ah, Yasset. How are you? Dice. Estoy muy bien. Thank you, thank you. Nice to meet you. A ver, vamos por acá. 5 minutos. Listo. Una vez se construye esta torre van a empezar a posicionarse por acá, gente. Dice, ¿cuál es tu nombre en el juego, my friend? My name is in the game, Tony JM20. A ver, ¿cómo le decía? Tony JM20. Sí sería en inglés. Perdón, en el inglés, gente. Y bienvenidos a toda mi hermosa gente, bienvenidos. No se olviden dejar su poderoso like y se pueden compartir a muchas más personas, mucho mejor, gentita bella. Ya lanzó su tropa pro. Veamos, veamos. Sí, ahorita ya lanzó su tropa pro. Está ahí, gente. Está ahí, gente. Presionando muy bien. A ver, déjame ver por acá. Listo. No veo a D nomás. Moe, Wafa, Ice. Este jugador Ice. Muy bien. Es que hay jugadores muy pay to wins ahora. Perfecto. Están presionando muy bien. Ahora parece ser que está ahí. Que se sacan y retroceden. Ya mismo termina la construcción de la torre por la parte de acá. 4 minutos todavía. Esta torre va a tardar un poco ya que se está luchando. En 10 minutos termina. Esta va a ser un poco más tardía. Más tardía. En tema de beneficio de zona va a poder tener más ventaja la alianza de TIG. Sin duda van a tener que... van a tomar por primera vez esta residencia de nivel 6. La va a tomar TIG. Por el tema de que van a terminar primero el tema de tomar la estructura, ¿no? Esta zona de aquí, gente, no van a gastar muchos hongos de curación por parte del campamento rojo. O sea, la alianza de Cole no va a gastar muchos hongos de curación para curar hormigas de la temporada. Y en cambio, pues el campamento azul va a ser muchos más puntos de competencia, ¿ok? No sé si aquí me aparezca, verán, un jugador me dijo, no sé dónde le dio, verán, Mundo. No sé de dónde le dio. Un jugador me pasó por WhatsApp, donde mostraba la información, no sé dónde le picaría. Donde mostraba... Él me dijo que por aquí es donde mostraba la información de los beneficios de cada zona, gente. ¿Dónde será que le dio? Aquí, acá. Aquí.
No, ¿dónde sería que le dio? Porque me mandó una captura con la interfaz de aquí. No sé si él... No me acuerdo, era miembro del canal. No me acuerdo si estará aquí en la transmisión. ¿Será que le da clic por acá? Creo que no me aparece. No me aparece, gente. Tú puedes ver en las marchas. Me mandó una captura donde se podía ver realmente. 8 minutos todavía. Por acá dice... Tony, mira si hay reportes. De que debe haber reportes, debe haber, sin duda. Déjame chequear acá. Muy bien. Aquí está The Flame. Ok, déjame ver. A ver, aquí hay una... Listo, aquí hay reportes. Ya saben en sí, algunos ya han visto las estadísticas del Tigre Árabe. En este caso vamos a verlas. Es un jugador muy fuerte. Lleguemos a 30 likes, gente, y mostramos las estadísticas del Tigre Árabe. Bienvenido, Marco Antonio. Muchas gracias por estar aquí. Tokashi, ¿cómo estás? Buenas noches, Tony. ¿Qué ha pasado? Que no he podido estar muy al pendiente. Ahorita están enfrentándose las dos alianzas, crack. Dos alianzas muy fuertes. Tig versus Cole. Es la batalla más esperada. Llegamos a 30 likes. Ustedes pueden, gente. Dejen su poderoso like. Vamos a ver. Híjole. No le hizo ni mosquitas aquí. ¿De cuánto me perdí? No mucho. Todavía vamos 26, más o menos 26 minutos. 30 likes, perfecto. Ya estamos en 30 likes. Bueno, no es un jugador tan fuerte, pero igual es transportador. Bueno, el Tigre Árabe ya tiene el insecto nivel 83. Proata, la transparente 5 estrellas. Ya vimos esta formación dentro de las torres, pero en tema de estadísticas, gente, para que chequen. Ahí está. Uy, a ver. En daño, verán. En daño está similar a Robot. En guardianas, lo que le gana a este jugador, gente, lo que le gana a este jugador a Robot es en vida. Lo que le gana a este jugador, el Tigre Árabe, a Robot es en vida. Velocidad de combate están igual. Velocidad de combate, en vida le gana. En guardianas tiene más vida que Robot. En arqueras más vida que Robot. Por la vida le gana Robot. De ahí en estadísticas están similares, tanto en daño, defensa. En daño de habilidad le gana por un poquito también. Sí, por un poquito le gana también por daño de habilidad. En defensa de habilidad le gana un poquito Robot. Pero en vida le gana. ¿Cómo estás, Luis Fernando? Bienvenido. El buen Sebastián regalándose unas 10 membresías, gente. Uf, al que les haya tocado, gente, agradezcan al buen Sebastián aquí reportándose y regalando las membresías. Qué crack el buen Sebastián. Está muy chévere esto, gente. Muy buenas estas estadísticas. Tienen muchísima vida en esas hormigas. Hola, Tony, ¿cómo estás, Sebastián? Muchas gracias por estar aquí. Te agradezco por el apoyo, crack. Leyenda, sí te tocó una membresía, crack. Ahí te tocó una membresía. Mira el nombre, cómo lo tienes. Listo. Ahora lo quiero chequear. Vamos a ver un poquito más arriba. Está muy fuerte. Y el buen Walter también. Vamos por acá. Saluden. El buen The Flame, miren. El gran jugador buen The Flame. No sé si te da por aquí un reporte de otro jugador. Vamos a ver. Aquí mandando saludos el buen Walter, miren. Reportándose desde esta alianza. Creo que no hay más reportes. Por ahora no hay más reportes. Ya lo iremos viendo en la parte del campamento. Aquí hay otro jugador de TIG. Quisiera ver las estadísticas del líder de TIG. Si alguien se choca con el líder de TIG, gente, que pueda mandar un reporte del jugador del líder de TIG. Un saludito para ti, fue el The Flame, el gran colombiano, reportándose por acá.
A ver, por acá. Uf, aquí está el tigre árabe igualmente. Es que Nared, miren, ni le baja mucho. Y eso que Nared es muy fuerte. ¿Quién es el más fuerte del Barren? ¿El tigre Tig? Sí, el tigre. Ahorita como veo las estadísticas, el tigre. Por el tema de la vida. Muchísima vida en las hormigas que tiene. Está muy fuerte este jugador, el tigre árabe. Déjame ver si por acá hay un reporte. Ah, acá hay otro reporte de este jugador, miren. Es de este jugador, igualmente, un jugador fuerte de parte de la otra alianza. ¿Cuánto le logró bajar aquí el buen Soul? Más o menos ahí en estadísticas. Perfecto. La transparente está usando ahorita el buen Soul. La hormiga de la muerte 2 estrellas y tetraponera. Ok, nivel 78 tiene el insecto. Más bien Godzilla. Miren, están usando la nueva hormiga para que tengan en cuenta del Barrenland. Solo activa 3 habilidades, pero aún así se usa mucho. Se está usando mucho, miren. De ahí utiliza la Casi y la Berserker. Dios, 12 habilidades la Berserker, gente, una barbaridad. Déjenme ver el tema de estadísticas, cómo está este jugador. Ok, uff. Este jugador también es muy fuerte. Muy fuerte. Tiene buena vida, buen daño, buena defensa. Velocidad de combate le hace falta un poquito más, pero aún así está ahí. Soul no le puede hacer frente a este jugador ya que tiene un poquito menos de estadísticas también. Tiene menos estadísticas. Es que Soul llega hasta 1.8 con el tema de las estructuras al máximo todavía. Y le hace falta un poquito más de velocidad de combate todavía. Así que está ya avanzando bien. Este jugador es muy fuerte. No me había dado cuenta de estas estadísticas. Está arriba de 2000 de daño ya. Uf. Muy fuerte, muy fuerte. Va a estar muy potente. Va a estar muy potente. Es que me mandan un reporte de líder de otro jugador que se estampa. Uf, es que algunos se están estampando contra este jugador. Si alguien se estampa con el jugador... se estampa, ¿no? Si alguien se topa con el jugador de la alianza de Tig, el líder de Tig, me mandan el reporte. Es que él es transportador. Quisiera ver cuánto daño tienen sus transportadoras ahora. En el anterior Barrenland también lo vimos. Pero ahí van avanzando. Ojito, la alianza de Tig ya está tomando la residencia. Una vez la tomen van a tener ventaja de terreno. Y las cosas podrían cambiar. Vamos a ver cuánto tiempo va por acá. Perfecto, van a retomarla. Está a 93% la construcción de la torre. Ok. ¿Cómo será la pelea aquí? Porque después se va a plantar, si no me equivoco, la alianza de Cole lo que va a hacer es plantarse otra torre por acá. Y va a estar como que se van a estar robando las estructuras. No me acuerdo cuánto tiempo de protección tiene una estructura. ¿Alguien recuerda? ¿5 minutos, 10 minutos? ¿Cómo será? ¿5 minutos, 10 minutos? No me acuerdo cuánto es el tiempo de protección cuando una alianza toma una estructura. Ese es el tiempo que deben esperar hasta nuevamente tomar la estructura. Y van a estarse robando así. Por acá preguntan, Tony, ¿cómo va el kill de rank? Vamos a ver el ranking de kills. Isba, ¿cómo estás? Hola Tony, ¿puedes mostrarme cómo activar la nueva habilidad que viene en la construcción del meteorito? Ya tengo todas las hormigas de nivel 5, pero no puedo desbloquearla. Isback, necesitas todas las hormigas a nivel 5 y desbloquear en todas la primera metamorfosis. ¿Significa esto? Bueno, es que en este caso, pues, esta cuentita como es... no es mi principal... Déjame ver si una hormiga ya está en nivel 5 en esta. Mira, tienes que desbloquear esto que dice coste de la metamorfosis. En todas las 5 hormigas tienes que desbloquear la metamorfosis. No significa que a todas debes llevarlas a nivel 6. Solo con que todas desbloquees la primera metamorfosis es suficiente y desbloqueas la primera habilidad. Así que a darle, crack. Vamos a ver. Es 1 hora. No creo que sea 1 hora. 1 hora es mucho, creo. Media hora será. Ya la van a tomar, ya la van a tomar. Esta torre se va a construir dentro de poco. Todavía siguen presionándose ahí muy bien. Por acá el buen Soul dice reporte de líder del... Listo, a ver. El reporte de líder. Ok. Listo. Gracias, Soul, te agradezco. Aquí está el buen Soul mandándose un reporte de líder de Tig. Ok. Es jugador full transportador. Ok. Listo. Vale. Tiene insecto nivel 79. Aunque sea transportador, usa el nuevo insecto, la Cicindela, miren. Usa la Cicindela. Enterradora.
Ok, ya saben las formaciones que lleva. Muchas gracias, Tony. Dice, compraré los packs y desbloquearé la metamorfosis. Sí, no necesitas llevarlas a nivel 6. Solo con que desbloquees la primera metamorfosis en las 5 hormigas, ya desbloqueas la habilidad. Obviamente necesitas subir de nivel, obviamente, a todas las hormigas para seguir mejorando la habilidad, eso sí. Ok. Vale. 2000. Arriba de 2000 tiene las estadísticas. Tanto en daño, defensa no tiene tan alto, ni la vida tan alta. Obviamente, por ser jugador transportador y utilizar las hormigas de la isla, tienes muchísima velocidad de combate. Este jugador es 832 de velocidad de combate. Muy alta esa velocidad de combate. Tema de vida, el tigre árabe sin duda es muy fuerte. El tigre árabe. El tigre árabe en guardianas y arqueras tiene arriba de 900 en vida. Es una barbaridad y tiene muy buen ataque. Perfecto. Y me daba curiosidad cuánto había subido. Sí ha subido un poquito más de daño este jugador. A la final sí es complicado subir las estadísticas de cada jugador. Puf. Se ve potente, gente. Se ve muy potente. Déjenme ver por acá. Igual, el buen Aredia nos compartió un reporte. Difícil bajarse esos jugadores. A ver, el buen de Flame. Ok. A ver, de Flame tienen estadísticas para que chequen 1.8. Ok. Jugador 1.8 K de daño. 1800, 1600 de defensa. 575 en vida. Velocidad de combate 772. Jugador muy fuerte obviamente, pero muy difícil vencer a los jugadores de la alianza de TIG. Muy difícil en esta parte. Podríamos decir que les hace falta ahorita MCMC ahorita. Les hace falta MCMC ahorita, gente. Tony, ¿cuál es la manera más barata de conseguir el insecto Pay to Win de 3600 conchas en el evento de los dados? Comprando los paquetes. En un video expliqué cómo aprovechar este evento. Tienes que comprar los paquetes pequeños, crack. Con suerte en $100 te lo sacas. Con mala suerte 150. Y la media está en $120. Algunos y la mayoría se sacan en 120, $130. No es nada complicado en el tema de los eventos. Ahorita siguen avanzando. A ver, en la torre están dominando algunos jugadores ya de TIG. Mr. Root. Este jugador también es fuerte. Sin duda debe ser muy fuerte. Igual insecto nivel 69. Una hora MC llegó. A ver, ¿MC ya llegó? ¿MC ya llegó? A ver si está activo. Ah, me dices que MC se va a conectar dentro de una hora. ¿Eso te refieres, Soul? Ok. Vale. Dentro de una hora se va a conectar MC. Necesitan a MC ahorita. Necesitan, porque una vez capturen esta residencia van a tener ventaja de terreno los de TIG. Y ahí se viene la lucha tremenda. Se viene. Por acá dice, ¿sabes cuál es el título del video, Tony? Es una transmisión que hice. Ve a mi canal de YouTube, ve el apartado. Y ahí explico cómo sacarse el tema del insecto. Más o menos. La gente... Hay varios jugadores que están entrando... Acá, gente. No sé qué idioma estarán hablando. Ay, me va a tocar aprender más idiomas, gente. Sin duda, pues, cuando uno se abre a más campos, va a llegar muchísima gente. Sin duda, aquí vemos la batalla más épica en el tema del Barrenland. Cómo siguen avanzando. Se le está haciendo un poco complicado a la alianza de Cole empezar a construir la torre. Tiene que ponerse un poco más a la defensiva ahí. Vamos a ver si logran apoderarse otra vez de la torre para concluir ya la construcción de la torre. Tiene que concluir de una vez. De una vez. Dice, los coreanos que escriben serán de Cole. También deben ser de la alianza de TIG. TIG y de Cole deben ser. Deben ser de la parte de las dos alianzas, sin duda. Si alguien les puede responder, gente, les agradecería muchísimo. Solo que por acá no veo a Anis. Estoy hablando en coreano, Tony. Isbak, si me ayudas a responderle a esos jugadores, les agradezco muchísimo. Déjenme reclamo estos paquetes de una vez. La variedad es que en esta alianza, si te descuidas un día sin entrar a la cuenta, gente, es a full. Dice, bro, me saqué 5 hormigas naranjas con 30 huevos y una coraza de la muerte y subí su primera estrella. Buena, Luisito. Perfecto. Tony habla en japonés, dice por acá. En japonés.
Lo que conozco en japonés, gente, es la única palabra arigato, nada más. Arigato. Uy, Dios, los paquetes que han comprado. Déjenme reclamo. Una barbaridad los paquetes. Ni siquiera baja del 99 más. Ahorita ya empezó a bajar del 99 más. Vamos por acá. Tan. Vamos a ver. Reclamemos de una vez. Una barbaridad la batalla. Esperamos un descansito mientras, hasta reclamar todos estos paquetes. Dios, los paquetes que hay. Una barbaridad. Vamos a ver, gente. Vamos por acá. Dios, ya mismo termina. Listo. Ok. Parecía autoclicker, gente. Muy bien. Ahora sí, cuidado, esta parte ya es peligrosa. La alianza de Ti ya tomó la residencia y tiene un TP un poco más amplio. Ya pueden, como decir, atacar mucho más fácil el tema de la torre. Ahorita a la alianza de Cole se le va a hacer un poco complicado defender la torre, ya que todos los jugadores de la alianza de Ti pueden hacerse un TP libre. No gratis, pero libre sí. Ahora sí, vamos a ver que va a sufrir un poquito más la torre. Vamos a ver si pueden aguantar la embestida, porque ahorita sí se viene una embestida por parte de la alianza de TIG. Se viene una embestida, gente. Cuidado ahí que viene... Ahora sí viene el contraataque. Se viene el contraataque. Están destruyendo ahorita la torre. Se están posicionando los jugadores. Uno tras otro empieza a llegar. Va a empezar a animarse ahí, empezar a agrupar. Vamos a chequear esa parte. Cuidado ahí, gente. Cuidado. Se les está haciendo un poco complicado a la alianza de Cole retomar la torre. Ahorita sí va a ser un poco complicado. Dios, el buen Sebastián regalándose otras 10 membresías. ¡Qué crack! ¡Qué crack, gente! Si les toca membresía, gente, agradezcan al buen Sebastián. Agradezcanle, cracks. Con estas membresías creo que podemos añadir más emojis. El día de mañana añado más emojis, gente. El día de mañana añado más emojis. El día de mañana añado más emojis. El día de mañana añado más emojis. Para que sea más interactivo. Vamos con todo, gente. Está un poco complicado. Ahorita la alianza de TIC tiene ventaja por el tema del terreno. Esto era importante. La alianza de TIC pues logró llegar mucho más antes a esta residencia. El plan era ese, llegar rápido a esta residencia para tomarla antes de todo y poder hacer un ataque mucho más efectivo. Vamos a chequear cuál es la estrategia que pueden llevar de aquí en adelante, ¿ok? Bienvenidos, gentita bella, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Ahora el sorteo será de cuenta Pay to Win, dice por acá. Que va, gente. Bueno, ya saben, el mes que viene se va a hacer el sorteo de 4 paquetes de insectos, ¿listo? Es lo que se reunió el anterior mes. El anterior mes no es que hubo muchas donaciones, lastimosamente. Sí se unieron miembros del canal y todo eso, pero no se reunió tanto como cuando fue, o como hay, o como... Dios, ya me estoy trabando. O como cuando hay estas batallas épicas donde muchos regalan suscripciones y así. El siguiente mes que se venga, ahí sí se hará un gran sorteo, sin duda. Solo que este mes pues haremos 4 paquetes de insectos para que lo tengan en cuenta. JC, gracias por renovar la membresía, crack. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Dice, ¿ya será TIC versus Cole? Claro que sí, crack. Ahorita ya se están enfrentando las dos alianzas a tope. Sin duda, pues, se le está haciendo un poco complicado, miren. Se le está haciendo un poco complicado a la alianza de Cole dominar la torre. Vamos a ver, en este caso está enviando Capal su unidad fuerte en guardianas. Vamos a ver cuántos jugadores empieza a regresar de los jugadores de TIG. Están presionando muy bien. Están presionando muy bien. Vamos a ver si algunos empiezan a logran sacar. Buena. Capal hizo una buena agrupación ahí, miren. Y logró sacar a varios jugadores, a todos los jugadores de la torre. Perfecto. Esa buena agrupación, muy buena agrupación. También entró la unidad 1 de parte de Cole. En este caso de Robot. Siguen ahí presionándose. Están bien, gente. Están muy bien, gente. Están presionándose muy bien. Vamos a ver cómo se desarrolla de aquí en adelante el tema de este Powerline épico, que sin duda va a estar muy chévere.
Están haciendo muy buenas agrupaciones. Ahorita el tema es hacer agrupaciones para no malgastar mucho la energía. La energía es importante. Para luchas de larga duración, la energía es muy importante. Y cuidar mucho el tema del hongo de curación. Ahorita la alianza de Colt tiene ventaja porque no va a gastar mucho hongo de curación. Es lo importante, gente. Es así, gente. Van a seguir avanzando. Es lo más importante. La batalla se está dando sin precedencia. La torre sigue aguantando. La alianza de Tigre, aunque tenga ventaja de terreno, Colt logró dominar otra vez la torre. La torre todavía queda 7 minutos, 6 minutos que parecen eternos. Pero sí se puede, Colt. Colt puede darle. Colt puede darle, gentita bella. Vamos a ver esa parte. Sohu entró a la torre. Perfecto. Lograron sacar a varios. El buen Naret también empezando a gastar ya el hongo de decoración. Todos están gastando el hongo de decoración. Sin duda aquí se vienen las batallas épicas, gente. Ah, el ranking de kills, cierto, gente. Me había olvidado. Vamos a ver las muertes. Vamos a chequear. Ojito, jugador, ya saben, jugadores CTLS y arriba de 2G de kills. El líder de CTLS arriba de 2G de kills. Tiwili remontó arriba de 1.5G. Cuidado, gente. Peligroso ahí. La alianza de HAL sin duda ha dado mucha pelea contra CTLS. Desde que terminamos la anterior transmisión vimos que yo pensé que se iban a quedar ahí empatados. Pero en el tema de kills van muy elevados. De ahí remontó el jugador 3T10 de Tiwili. Y ya está en 1.5. De ahí sigue Pole Arbear. De ahí algunos jugadores de KTA, CTLS que ya vimos en el anterior Battleland que estaban subiendo poquito a poquito. Y aquí el jugador de Doc. Vamos a ver quién se está posicionando primero. El Tigre Árabe ya con 200 millones de kills. En ya una hora. Ya podríamos decir en una hora de lucha ya. En una hora se farmeó 200, casi 250 millones de kills. Luego le sigue Robot que está entrando 224. Perfecto. ¿Quién está entrando después? Hasta ahorita no vemos. Esos son los dos jugadores que ahorita se están alzando en kills. Ahorita Capal, ya saben, jugadores guardianas no es que hacen muchísimo daño, pero logran aguantar y sin duda te sacan de la torre. Vamos a ver qué más abajo. Algunos están entrando a los 100 millones de kills. Sohu, algunos jugadores de la alianza de Colt también. Están empezando a subir poquito a poquito las kills. Aquí vemos a Capal. Capal está con 79 millones. Poquito a poquito van a ir subiendo, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Mientras tanto, están presionándose muy bien. Dice, ¿el chinito de gafas está en Han? Sí. Está en Han. A ver, déjame ver. Sí, está en Han. Está con Tiwili. Me acuerdo que el chinito de gafas, pues antes estaba en CTLS. Ahorita se fue, pues, a Han, gente. Y Tiwili, pues, está en Han y los dos presionan muy bien. ¿Ya han visto reportes? Claro que sí. Por ahí creo que ya mandaron algunos reportes. Déjame ver. Ya vimos algunos reportes, gente. Sí vimos algunos reportes. Algunos mandaron reportes. Por ejemplo, aquí de Flame que se enfrentaba al Tigre Árabe. Si quieren ver otra vez el reporte de Tigre Árabe, o sea, las estadísticas que tiene ahorita el Tigre Árabe, gente, lleguemos a 60 likes, gente. Ustedes pueden. Si quieren ver nuevamente, lleguemos a 60 likes. Los que van llegando, un abracito para ustedes. Muchas gracias por el apoyo. Casi 130 personas viendo la transmisión, gente. Uf, una barbaridad. Bienvenidos. Sin duda, pues, esta era la batalla más épica y de que se esperaba, más o menos. Vamos a ver esa parte. Todavía hay otros reportes también. Hay un reporte del líder de la alianza de T, que es full transportador también. Ese yo lo pedí de favor que me lo pasaron y me lo pasaron por acá. Dice, ¿cómo se sabe si uno se gana una de esas membresías que están regalando? Es de forma aleatoria, Marroquín. O sea, tiene que tocar, es de forma aleatoria. Quien viene y regala una membresía le toca de forma aleatoria. Les toca de forma aleatoria, gentita. Lleguemos a 60 likes. Ustedes pueden, gente. Estamos a 55. Estamos en 55. Faltan 5 likes. 2 likes más. Estamos en 58 likes. Dice Tony, regala una cuenta, dice por acá. Una cuenta. Difícil regalar cuentas, gente. Vamos a ver, 58 likes. 2 más, gentita, para ver las estadísticas de los que van llegando. Bienvenidos, gentita bella. Dice, en el chat te avisa que también te avisa en el correo que está enlazado con cuenta de YouTube, dice por acá. 59 likes. ¿Ustedes pueden, gente? Un like más. Dice, en el chat te avisa y también te avisa en el correo que está enlazado con la cuenta de YouTube, dice por acá.
¿Cómo estás, Helios? Bienvenido. Llegué tarde, dice, pero la repetición de las membresías, dice por acá. Esperamos si alguien se anima a regalar más membresías. A ver, dejen su poderoso like, gentita. Llegamos a 60 likes y mostramos los reportes, gente. Bienvenidos, gentita bella. El buen Tiguilín. Vamos a ver si Cole empieza y termina el tema de la construcción de la torre. Perfecto, 60 likes. Vamos a tope. Aquí el buen The Flame. Miren, el jugador buen The Flame. The Flame ahí mostrando su full formación. 3 hormigas a 8 estrellas ya. Y para que chequen el jugador árabe. El tigre árabe nivel 83. Croata 3 estrellas para los que van llegando. Acacia cornígera 5 estrellas y la Berserker. Esta es la formación que muchos jugadores mixtos usan ahorita. Y sin duda pues es la más popular. Para que chequen, ahí están las estadísticas. El tigre árabe tiene muchísima vida en las hormigas, gente. Está arriba de 900 de vida. 952 de vida en guardianas. En arqueras 948. Y aquí 953. Velocidad de combate está alto también. Así que cuidadito, gente. Cuidadito, gente. Que se presiona y es una cosa bárbara esto de aquí. El buen de Flame está arriba de 1.8, miren, 1.8 y con su mejor hormiga puede estar llegando a 1.9. Así que poquito a poquito suben las estadísticas, se está presionando muy bien. Vamos a ver el tema de la batalla, cómo se está desenvolviendo. Puf, miren cómo son los jugadores de TIG, ya rodearon toda la torre. Por eso es importante pues ganar esta residencia. La residencia, el tiempo de protección es ¿cuánto? Es media hora. Media hora debe ser el tema de la protección o 20 minutos. No, sí, es media hora. Media hora es la protección el tiempo de protección de la residencia. Lo que va a hacer TIG es que no logren tomar esta residencia. TIG está presionando muy bien, ahorita tiene ventaja de terreno. Vamos a ver Cole que debe empezar a hacer agrupaciones. Sin duda va a presionar muy bien. Vamos a ver cómo siguen avanzando poquito a poquito. Aquí empieza a mandar la agrupación Capal. Vamos a ver, Capal empieza a hacer la agrupación. ¿A cuántos logra mandar o si soca a todos? Vamos a checar esa parte. 20 jugadores en la torre. 20 jugadores en la torre. Todavía ahí va. No logró sacar a todos, pero sí a algunos. No logró sacar a todos, pero sí a algunos. Perfecto, siguen presionándose. Una vez salen algunos jugadores, otros jugadores de TIG empiezan a mandar. El asedio está ahí, gente. El asedio está ahí. Es bien importante esa parte. Dice, ¿puedes darle clic a los detalles de la vida del TIG de Tony, porfa? A ver, vamos a ver. Vamos a darle a la vida. Vamos a darle a la vida. Deja de ver. ¿Dónde estaba el reporte? Deja de chequear. Aquí está. ¿Quieren ver de dónde sale tanta vida? Vamos a darle a las arqueras. Déjame subir un poquito. Y ahí está. De ahí sale la vida. Espero que en la transmisión puedan verlo. Lo que le da más vida ahorita, 45, 81. El insecto le da 81%. El gen le da 126. La célula 156. Donde es que la flora mutante es la que tiene bien invertida. La flora mutante la tiene bien alta. ¿Cómo estás, William? Bienvenido, crack. Muchas gracias por estar aquí. Dice, hola Tony, cuando peleas en la isla, ¿qué hay que poner en el estanque? ¿Ataque contra hormigas de la temporada o ataque de invasión? Invasión es para atacar a otros jugadores. El de las hormigas de la temporada es para atacar los nodos, crack. Tony, por favor, ¿cómo podemos reportar una alianza que se llama Capibaras? No dejan jugar, son muy molestosos, pero a un punto dejan el juego por su culpa. Luis, difícil reportar alianzas, crack. Muy complicado. Alberto, ¿cómo estás? Creo que no te saludé, pero bienvenido, crack. Pues espero que sí te haya saludado. Por acá estabas mandándome saludos, pero espero que te la pases muy bien. Ahí pueden verlo, miren, de dónde saca las estadísticas. Saca muy buenas estadísticas. La flora mutante tiene altísimo, gente. Muy altísimo, gente. Muy altísimo. Uy. Ay, no. No me digas que se colgó el tema del... Se me paró el emulador, gente. Se lagueó. Dejen otra vez abro. Dice, muchas gracias, Tony. Ahora sé que mejorar.
Yo sí les he explicado en videos que en la flora mutante es donde se mejoran las estadísticas. La vida es lo más complicado de subir en las estadísticas. Es lo más complicado. Muy difícil subir. Si eres free to play cuesta demasiado las estadísticas subir. Dejen, ahorita está abriendo otra vez el emulador. Se trabó un rato. Vamos a ver, que empiece a abrir, que empiece a abrir. Por acá dice, qué mala suerte. Sí, se quedó parado ahí. ¿Cómo estás, Demin? Bienvenido, crack. Vamos por acá, ahora sí. Vamos por acá. De una vez, de una vez. Ya quemaron a Robot, dice por acá. Ya empezaron a atacar a Robot directamente al hormiguero. Eso es bueno. Que gasten energía. La estrategia aquí, gente, es aguantar. Si te están atacando directamente los hormigueros, mucho mejor. Están gastando energía. Aquí el tema crucial es quién aguanta más. O sea, aquí es tema de resistencia. Sí, ahorita miren, a Robot lo atacaron, sin duda. Están atacando a Robot. No importa, que gasten resistencia. A la final lo importante es que hagan agrupaciones. Eso es lo más importante ahora. Están presionándose muy bien. 18 minutos. Está complicado. Me parece que les está costando muchísimo a los jugadores de Cole retomar la torre. La alianza de TIC tiene muchísima ventaja en torre. Tiene muchísima ventaja, gente. Muy complicado, gente. Muy complicado. Vamos a ver cómo sigue avanzando. 17 minutos todavía. 17 minutos. Está complicado. Les está complicando un poco. Ya estaba por terminar la construcción de la torre, pero aún así no les dejaron construir la torre. Vamos a ver, vamos a ver. Esperemos que puedan remontar esta parte. Ahorita hay demasiada actividad de la alianza de TIG. Demasiada actividad, gente. Miren los jugadores que están alrededor. Pueden llegar mucho más rápido a atacar directamente. Está embestida tras embestida. Las agrupaciones que ahorita están mandando la alianza de Cole están siendo insuficientes. Les está costando mucho. Les está costando mucho, gente. Les está costando mucho. Miren la torre, todavía 17 minutos. Cole esperemos que logre remontar y siga construyendo. Perfecto. Aquí parece ser que se plantaron otra torre. La alianza de Cole plantó 2 torres. Parece ser que van a dividir fuerzas. Van a tratar de dividir fuerzas entonces. Parece ser que van a tratar de dividir fuerzas. Es lo mejor que pueden hacer, ya que se van a concentrar en 2 puntos entonces. O puede que no conecte esta torre con alguna estructura de... Sí. Perfecto. Buena la estrategia que tomó Cole. Buena la estrategia que tomó Cole, gente. Muy buena la estrategia. Muy buena la estrategia, gente. Déjenme, voy a desactivar esto de las marchas porque si no se me va a laguear otra vez y va a sacarme del juego. Activamos esto. Perfecto. Listo. Ahí va a estar de forma simplificada. Esta torre no está conectando con el territorio de la alianza de TIC, así que esta no la van a poder atacar. Lo que va a hacer ahorita la alianza de Cole es ganar terreno. ¿Listo? Van a ganar terreno para que un poco, digamos un poco después de unos minutos, que una vez haya construido, construyan otra y puedan retomar esta estructura de aquí, porque retomar esta estructura de aquí es lo más importante. Ahorita están empezando a avanzar. 18 minutos todavía el tema de la construcción de la torre. ¿Qué digo? Construcción, destrucción. Ahorita van dominando un poco los de TIG en el tema de esta torre. Vamos a ver las estrategias, qué métodos van a utilizar, porque la lucha está muy buena. Está muy buena, gente. Están presionando muy bien. Cole puede dar pelea todavía. Gracias, Dante, gracias por suscribirte, crack. Bienvenido. Welcome everyone Está epicardo, gente, claro que sí. Las batallas están muy buenas. Ahorita TIG, como les digo, tiene ventaja de terreno. Esta residencia, gente, era la clave. Quien tomaba esto tenía ventaja. Vamos a ver cómo responde a este suceso la alianza de Cole. Vamos a chequear por acá qué dicen en la alianza. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Están aguantando ahí. Vamos a ver, Robot estaba por aquí. A Robot ya lo quemaron por ahí, dicen, pero obviamente no va a poner guarnición. No importa. Si te atacan, no debes poner guarnición. Lo importante es que los jugadores gasten energía, no importa la final. Tony No Manches dice, eres famoso y esto está muy épico, dice por acá. Aquí estos Barrenland épicos llaman muchísima gente. Ya saben, la alianza de TIG versus Cole era la pelea más épica de este Barren.
Son las dos alianzas más fuertes de este Barren, así que se vienen cosas chéveres. Están presionando mucho, sin duda. Tig y Cole están dando buena pelea. Las estrategias se van a ver, eso sí, sin duda. La torre está siendo muy complicado. Está muy complicada, gente. Dentro de la torre hay ya 20 jugadores, sin duda deben haber. 16 jugadores dentro y está difícil sacar a todos. Está muy difícil. Uno tras otro empiezan a embestir las torres y a llenarlas para que aceleren el tema de la destrucción de la torre. Cole se le está haciendo un poco complicado. Por eso es que están empezando a construir en la parte de acá. Van a tener un salvavidas por la parte de acá. Vamos a chequear eso. Una vez termine, si no me equivoco, la construcción de esta torre, todos esos jugadores se tepean automáticamente. Y quitan el espacio. Entonces aquí se van a agrupar otros jugadores de una. La estrategia era que aquí se iban a ocupar, pero todavía la torre no se va a construir. Así que por ahora van a quedar ahí a la perspectiva, gente. Vamos a ver. Dice Sorix, ¿cómo estás? Dice, hola Tony, buenas noches. No inventes, dice, ni Discord ni YouTube me avisaron, pero estabas transmitiendo. ¿En serio? Pero Discord sí debe notificarte. El bot sí notificó, ¿verdad? Déjame ver en Discord. Sí, Discord sí notificó. Solo que en esta vez, pues, a veces se pasa el YouTube. A veces se pasa el YouTube. No sé por qué a veces no notifica. Por acá dice, con la otra torre recuperan esta torre, dice por acá. Puede ser. Vamos a ver. Dice, ¿puedes mostrar las formaciones que usan? Verán, aquí el jugador de TIC, ya saben, vimos las estadísticas que tiene, muchísima vida en las formaciones del jugador de TIC, el Tigre Árabe. Sin duda el jugador puede ser el jugador más fuerte de este Barren, sin duda, tiene altísimas estadísticas. Estadísticas, está aguantando muy bien. Ya están llegando poquito a poquito los jugadores representantes de la alianza de TIC. Otro jugador transportador, miren. Una barbaridad. En TIG hay jugadores transportadores y guardianas de todo tipo hay. Todo tipo. Arqueras, mixtos, de todo tipo hay en esta alianza. Algunos empiezan a mandar también las T10 porque el tema del hongo de curación se gasta también. Se gasta, gente. Pero aún así siguen presionando. Vamos a ver por acá. Perfecto. Strike se llama este jugador. Insecto nivel 34. Perfecto. Quedan 16 todavía jugadores en esta torre. Vamos a ver cómo va. Ahorita cuántos jugadores van. 13. Está un poco complicado, miren. Un poquito complicado sacar de la torre todavía. Cole les está costando mucho todavía. Les está costando mucho. Acá en la torre, en la construcción, sin duda deben haber mandado algunas hormigas, algunas formaciones solo para tratar de construir la torre nada más. Están avanzando bien. Están avanzando bien. ¿Cuánto tiempo para que se construya la torre? Todavía 26 minutos, gente. En esos 26 minutos puede que la alarguen el tema de esta torre y logren aportar un poco más de tiempo hasta que se construya esta de acá, porque esto es lo importante. Por acá dice, todo mi apoyo va para Cole y Fuel. Vale, Rubén. Algunos conocen a The Fuel. Tengo una pregunta. ¿El poder del hormiguero es importante? Mi poder se basa en incubación de hormigas. Kaneki, no es importante el poder del hormiguero. Lo importante es el poder que tengas aquí. Este que te marque aquí. Este es el importante, porque significa cuántas estrellas tienen tus hormigas, qué tan fuerte estrellas de las hormigas, el insecto en cuántas estrellas tengas, los niveles de los insectos, etc, etc. Esto es lo más importante. El poder del hormiguero solo representa poder de estructuras, poder de hormigas especiales, poder de incubación de hormigas igual, todo eso. No representa qué tan fuerte eres la cantidad de poder que tengas en tu hormiguero. ¿Cómo estás, Frank? Bienvenido, crack. El buen Frank también reportándose por acá. Muchas gracias por estar aquí. Están dándole poderosamente bien, gente. No se olviden, gente, que a la final las membresías que da Sebastián, no se olviden que traten de renovar las membresías, gente. Cuando ustedes reciban una membresía, traten de renovar. Entre más miembros del canal haya, más sorteos se puede hacer. Y en gran cantidad, obviamente. Y obviamente, en gran cantidad. Ahorita están apoyando muy bien. Perfecto, lograron retomar la torre. Eso es muy bueno, eso es muy bueno. Da tiempo para que se logre construir la torre y sigan defendiendo. Vamos a ver, Cole no se va a rendir. Aquí, como dice el título de la transmisión, hasta la última hormiga van a agotar. Es decisivo quién pueda ganar esto de aquí, gente. Es decisivo, gente. Es muy decisivo. Lo que voy a hacer, gente, es añadir 2 emojis. Uno del campamento rojo y el azul. Eso es lo que me hace falta. Si añado esos 2 emojis, ya más o menos se puede hacer más interactivo también el chat. Vamos a ver más o menos cómo va avanzando. ¿Fue el de la alianza de Cole gana a Robot en estadísticas o no? No, Robot le sigue ganando.
Creo que MC está parecido a Robot. Todavía no entra MC. Dice, yo comparándome con ellos no soy nada. Dice, me borran de un tingote. Exacto. Ni con mi cuenta principal es igual. Dice, Tony, manda tus 4 millones de poder para ayudar. Es que no voy a mandar esos 4 millones, gente. Si mando esos 4 millones, más bien voy a regalar kills. No quiero regalar las kills, gente. No quiero regalar las kills. Vamos a ver cómo sigue impresionándose. Muy buena esa parte. 11 minutos. Otra vez están recobrando otra vez. Tig está haciendo una embestida brutal. El tema de la ocupación de la torre. O sea, el tema del terreno. Está muy cerca de la torre. Colcom está muy lejos, miren. Y los mejores jugadores ahorita. Los jugadores más fuertes de la Alianza del Col están aquí. Y hasta llegar acá lleva tiempo. Lleva mucho tiempo, gente. En cambio, los de Tig, miren, están aquí alrededor nada más. Hacer esas agrupaciones llegan rápido. Ya casi llega MCMC. Me dijo Soul que llegaba dentro de 1 hora. Lleva desconectado hace 5 horas aproximadamente. Es que el horario no creo que le da. Tal vez está descansando. Miren. No hay 2R4. No hay 2R4 de la Alianza. Y me imagino que este jugador también es fuerte. Este también debe ser fuerte, obviamente. Pero falta MC. MC tiene que llegar a la batalla para poder dar soporte a la Alianza. Todavía 10 minutos que se construye. La otra torre 24. Uff. Todavía. Esperemos que logren aguantar. Empiezan a hacer agrupaciones. Vamos a ver el tema de las agrupaciones. De Fuel haciendo agrupaciones. Robot. Naret. AD. El buen AD aquí está, miren. El buen AD ahí haciendo las agrupaciones. Igualmente jugador full. 3 hormigas a 8 estrellas. El buen Capal también haciendo agrupaciones. Uno tras otro, miren las embestidas que pueden hacer. Aquí sin duda, gente, nadie se queda atrás. Todos entran en las agrupaciones. Nadie se debe quedar atrás. A construir sí. Tienes mucha razón. A construir se puede ayudar, pero ya no creo que entre. Ya están 20 adentro. Es que Roberto aquí cuando mandan a construir entran todos, crack. Muy difícil. Muy difícil ayudar a construir aquí, crack. Todos mandan y entran todos a tope. A construir sí está difícil, gente. Ni a construir se puede, pero aquí demanda muchas cosas. Perfecto. Miren, si hay algunos jugadores por parte de la Alianza de Robot que son japoneses, me imagino. A ver, acá en el campamento. Están mandando algún reporte. Muy bien, ahí mandado de Flame nada más. Están presionándose bien. Están presionándose muy bien. A 1 hora, perfecto. Otra vez la Alianza de Col retomando la torre, que está un poco complicada. Tig, la diferencia de terreno está muy evidente. A la Alianza de Col se le está complicando mucho defender la torre. La torre ya estaba por construirse. Ahorita está un 33% que posiblemente puede que caiga esta torre antes de tiempo. Es una salvavidas esta torre de acá que logre construirse. Dentro de 22 minutos todavía. Y una vez destruyan esta torre, sin duda, pues la Alianza de Tig se va a plantar en algún lugar. Y otra vez van a seguir ahí, gente. No hay reportes de Capal o Robot. Ya mostramos hace poco. No, en el tema de Robot y Capal, si no nos han mandado reportes. Pero ya vimos las estadísticas que tiene en anteriores transmisiones Robot. Eso sí ya hemos visto. Solo que el tigre árabe está más fuerte que Robot. Por el tema de la vida en las hormigas. ¿Robot de dónde es? Robot es coreano, gente. Capal si no sé de dónde será. Vamos a ver. Todavía 21 minutos que se construye la torre. Está muy fuerte la pelea, gente. Está muy fuerte. Se acercan las peleas épicas. 13 minutos todavía. 13 minutos para que se destruya. Vamos, Colques, tú puedes. Empieza Capal a hacer agrupaciones. Capal a ver si logra sacar a algunos jugadores y empiezan a reiniciar. ¿Cómo van las kills? Muy buena pregunta. Vamos a ver el tema de las kills. Robot. Robot ya tomó la delantera. Sí, Robot ya tomó la delantera. Está en top 8 con 333 millones de kills. Y luego le sigue el Tigre Árabe con 310. Los dos jugadores van a luchar el top. Los dos jugadores más fuertes en este caso. Muy poderoso, gente. Muy poderoso. Y la alianza de CTLS está abajo, pero no están luchando, gente. Ahorita CTLS, que fue en los anteriores enfrentamientos 2 versus 2,
Ya no están enfrentándose ahorita. Ahorita es el turno de Coli versus ETLS. ¿Qué digo Coli versus ETLS? Coli versus Tig ahorita. Silvana, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Capal indio, dice, imagínate. Capal no es indio, él habla en inglés. Capal no es indio. Parece ser que es de Estados Unidos o un país de ahí. Todos somos Tiwilí, dice por acá. ¿Cómo estás, Mesita? Bienvenido, crack. La torre otra vez logró recuperarla. Los grandes jugadores de la Alianza de Col están presionando muy bien, gente. Están como que se toman, salen, salen. Aún así estén lejos, se están presionando muy bien. Aquí van a subir las kills, gente, a tope, a tope. Por acá dice, Capal es de Indonesia, lleva el nombre de un barco de guerra, dice por acá. Ah, es de Indonesia. Ah, es de Indonesia, ok. Vale, vale. Es de Indonesia, Capal. Ok, gente. Vale, bárbaro eso. Buen dato, no lo sabía. Capal es de Indonesia. Ok, Capal es de Indonesia. Ok. Puf. Bárbaro. Empiezan a rematar. ¿Qué digo rematar? A rematar. Buena. Haciendo las agrupaciones. Déjame ver este reporte. Aquí tienen la nueva hormiga. ¿Cuántas hormigas tenían ahí? Casi las hormigas llenas. Utiliza la nueva hormiga, gente. Esta hormiga parece que ayuda y da mucho soporte. La Berserker 15 habilidades activó aquí. Mató bastante. 107. Mató bastante. Contra el jugador transportador del líder de Tig le costó y miren, logró vencer su formación. En tema de por ahí, pero quedó casi empatado. Soho está más o menos al nivel del líder de Tig. Cuidado, gente, que se vienen las peleas muy épicas ahí. Al parecer la alianza de robot ahorita está dominando la torre. Perfecto, que sigan dominando. Una agrupación por parte de algún jugador. Reinició otra vez la torre. Está complicado, gente. El robot y el tigre árabe están luchándose ahorita. El top 1. Están luchándose, gente. Están muy buenas estas peleas épicas. El tema de kills en ratito suben bastante. Robot ahí con 334 todavía. El tigre árabe con 317. Ahí todavía siguen presionándose, miren. Siguen presionándose. Vamos a ver si otro jugador. El líder de Tig está ahí. 2 jugadores de Tig siguen presionando también. Ahí llegando casi a las 200 millones de kills. Gente, se está poniendo muy bueno. Esa hormiga te sube muchísimo el daño si recibe un ataque. Exacto, poquito. Es así. Es que tiene contraataque. Tiene contraataque esa hormiga. Se viene la cosa chévere. Solo que esa hormiga máximo activa 3 habilidades, pero en PvP se ve que es poderosa. Otra vez siguen haciendo agrupaciones. Logran sacar a algunos jugadores. Lo que está haciendo ahorita la alianza de robots es retrasar que no destruyan rápido la torre. Así construyan esta y desde aquí una vez hagan TP a los jugadores que están aquí puedan defender mucho más rápido la torre de aquí. La diferencia de terreno está ahí. Aquí está la estrategia. Vamos, Cole, que sí se puede. Dice, están aguantando muy bien la torre. Sí, están aguantando demasiado. 9 minutos todavía, 8 minutos. Están presionando muy bien. Es que Tig, una vez sale un jugador, empiezan a rematar con otro y con otro y con otro. Es que esto es brutal, gente. Tener jugadores así alrededor de una torre a atacar, rápido llegas. En cambio, cuando haces agrupación tienes que esperar que los demás jugadores lleguen desde aquí a acá. Y eso es la diferencia del terreno. Ahorita Cole tiene la desventaja por el terreno. Vamos a ver. Ya perdió el escudo esta residencia. Está libre y una vez pueda construir más torres la alianza de Cole, puede que la vaya a conquistar también para tener ventaja de torre. Y haga retroceder a Cole. Y haga retroceder a Kill. A Tig, gentita bella. Vamos a ver, 16 minutos todavía. 31 minutos. Perfecto, 31 minutos. Están haciendo la larga. Perfecto, vamos Cole, que tú puedes. Que siga presionándose ahí, gente. Sigan presionando las torres. Están dando muy buenas peleas. Miren esta torre. Todavía está aguantando. Están alargándola. 12, 13, 14. Así sucesivamente, gente. Así sucesivamente. Si vienen las peleas. Aquí en la parte de acá. 15 minutos para que termine la torre. A 15 minutos todavía que termine la torre, gente. Vamos a ver. Que sí se puede. Que sí se puede. Vamos. A ver, déjame chequear esto. 7 minutos todavía.
7 minutos 15. Uf, está por caer la torre. Cuidadito ahí, que empiecen a hacer agrupaciones. Den tiempo, den tiempo. Que empiecen a dar tiempo. Otro jugador. Imagino que viene por parte de la alianza de TIG, debe ser. A full jugadores de TIG. A full jugadores, gente. Vamos, gentita. 5 likes para los 80. Ustedes pueden. Lleguemos a 80 likes. Hoy se hicieron 30 miembros del canal. Una barbaridad de gente que se está haciendo miembros del canal. Y participa por el sorteo de este mes, gente. Para que lo tengan en cuenta. Vamos con todo. Vamos con todo. Esta torre todavía 6 minutos de que logre caer. Uf, cuidado ahí. Empiezan a hacer las agrupaciones. Sube un minuto más todavía. Uy. Cuidadito, cuidadito. Ojo, aumentaron a 13 minutos. La torre esta parece interminable el tiempo de la construcción. Uf, está alargándose demasiado. Alargándose demasiado. Perfecto, lograron reiniciar otra vez la torre. Vamos, Cole, empiecen a rellenar esa torre para defenderla. Vamos, vamos, den tiempo, den tiempo. Vamos, gente, vamos, gente. Todo mi apoyo a Tig y a Cole, dice. La mejor pelea del siglo, dice por acá. Sin duda era la pelea que más esperábamos. Esta era la definitiva, la que marcaba un antes y un después de este Barren, porque esta pelea es lo que va a definir. Vamos a ver el tema de los puntos de competencia. Tema de puntos de competencia. Ahorita, ¿quién va ganando? Va ganando la alianza de... No en sí la alianza, el campamento rojo. El campamento esqueleto va ganando en puntos de competencia. Pero esto va a poder cambiar más adelante, ya que una vez estaremos viendo los resultados en la parte norte, quién estaría dominando esta zona, cambiaría el tema de los puntos de competencia. Ya saben que en esta zona, pues, Tig puede hacer más puntos de competencia. En cambio, el campamento rojo... tiene la ventaja de que no gasta muchos hongos de curación. Así que a la larga, si siguen alargándola más, el campamento rojo tiene más para aguantar en sí. Es cuidadito, gente, cuidadito ahí. Vamos a ver por acá, a 15 minutos todavía, siguen presionándolo ahí. 15 minutos, empiezan a reforzar. ¿Cuántos hay jugador? Uf, un ataque ahí por parte de la alianza de TIG logró sacar a algunos jugadores. Está muy complicado. Empiezan a hacer agrupaciones y muchos jugadores empiezan a salir de la torre. Está muy complicado. 20, otra vez retomando. Están saliendo y entrando. Perfecto, dan tiempo para que esta torre se construya. Dan tiempo. Por acá Tiguili no está, verán, gente. Tiguili está en otra alianza. Tiguili está en Han. El buen Tiguili está en la alianza Han. Aquí más bien tiene que apoyar al tigre árabe. Artes, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. Muchas gracias por estar aquí. Están presionando muy bien. Sin duda Cole está ahí dándole fuerte. Está dándole fuerte. Vamos a ver. Empiezan a mandar uno tras otro. Ok. Vamos a ver por acá. En tema de temporada. A ver si mandaron algún reporte. No. Más bien no. Estos son rivales dignos. En el anterior Barren Land eran aliados. Y gracias a su gran aporte lograron ganar el Barren Land anterior, que parecía ser perdido. En este caso, pues les tocó de rivales. Obviamente son peleas amistosas, gente. Son peleas amistosas, gentita bella. Perfecto, siguen presionándose. 4 horas. Perfecto, están alargando más el tiempo. Esta torre tiene que terminar de construirse. Cole, vamos, Cole. Cole que puede presionar a la gente. Cole que puede presionar ahí la torre. Vamos, Cole, vamos, Cole. Y puede remontarla también. Vamos a ver, que siga avanzando, que siga avanzando. Vamos a seguir con todo. Perfecto, que siga avanzando. Están ahí atacando y reiniciándose. Gente, voy a ir a traer agua, gente. Me olvidé de traer agüita porque de tanto hablar me seco la voz. Me seca la voz, así que vuelvo rapidito, ¿vale? Mientras ahí les dejo una vista panorámica un poquito más cerca para que puedan ver los tiempos y cómo cambia de estado. ¿Listo? Vuelvo rapidísimo, voy a por agua.
Listo, gente. Volví. Aproveché de una vez ir al baño, gente. Listo, gentita. A ver. Me demoré un ratito, sí. Aproveché ir al baño de una vez para no pararme de aquí. Obviamente me voy a parar de vez en cuando para no pasarme mucho tiempo sentado nada más. Así que bienvenidos a todos los que van llegando. El buen Juan. ¿Qué digo? Juan. Jan. Bienvenido, crack. A ver, gentita bella. A ver, déjenme ver cómo van con el tema de la torre. 5 minutos, ok. Han dado bastante tiempo. Parece ser que van a terminar de construir la torre y van a poder presionar mucho más cerca. Esto va a estar y va a dar mucha ventaja. Va a dar mucha ventaja, gente. Va a dar mucha ventaja, gentita bella. Vamos a darle con todo, gente. Vamos a darle con todo. Vamos a ver, 27 minutos todavía para que siga presionándose ahí. Tony, mándale un saludo a Fuelito, dice Fiu Fiu, mi granja, dice por acá. Saludito para Fuelito. Para Fuelito. De parte de Mesita. Ojo, todavía 32 minutos. Se va a construir la torre, gente. Vamos, que sí se puede. Puede. Dios, los reportes que mandan en el tema de las noticias de temporada. Y la aguantaron muy bien. Alexander, gracias por suscribirte, crack. Bienvenido. Bienvenidos a todos, mi hermosa gente. Están presionando muy bien. Ahora sí, vamos por acá. Una hora todavía. Ok, una hora para que se destruya la torre. Están aguantado bien. Sin duda la han aguantado bien. Termina de construir la torre, gente, ganan terreno. Ahora sí, vamos por acá, a ver. Déjenme ver cuánto pueden abarcar. Esta torre entra desde aquí. Desde aquí hasta acá. Así que este terreno, todos los jugadores que estén en este terreno se tepean. Se hacen TP, gente. Se van a hacer TP. Así que van a ver, tengan en cuenta esto. Una vez termine de construirse, ¡pum! Se van todos en TP. O no creo. No creo que se TPen todos, ya que tienen esta estructura de aquí. Creo que solo aplica si no tienes una residencia. Puede ser. Vamos a verlo, vamos a verlo. Vamos a verlo, gente. Aquí vamos a descartar una teoría, vamos a ver. Si es que con esta residencia no te haces TP o si se hace TP una vez se construya. Voy a chequearlo, vamos a chequearlo. Y todavía sigue siendo ley. Sigue presionándose todavía. Vamos a ver, una vez se construye la torre ya se posicionan los jugadores fuertes por esta parte. Si es que se hacen TP. Vamos a checar esa parte. Ok, un jugador se fue de aquí. Ya mismo termina de construirse la torre. 3 minutos, gente. 3 minutos que son valiosos. Son valiosos. 24 minutos todavía se está construyendo la torre. Aguantaron bien. Estaba por construirse ya y terminar la construcción de esta torre, pero la bajaron hasta 25%. Y desde ahí han empezado a aguantar bien. Han estado empezando a aguantar bien. La Alianza de Col sigue empezando a mandar sus agrupaciones una tras otra para que siga ahí prometiendo el valor de la protección de la torre. La torre está aguantando muy bien. Están atacando una tras otra, a tope. Siempre hay la protección, gente. Esta torre de aquí, 2 minutos, termina en construirse. Ya mismo, gente. Ya mismo empieza. 23 minutos. Cuidado, gente. Si se hacen TP, dice por acá. Ok, si se hacen TP. Perfecto.
Entonces hoy lo vamos a ver, vamos a verlo. En 2 minutos vamos a ver la migración de estos jugadores de una. 9 minutos, que sigue presionándose todavía ahí. Vamos a ver, 10 minutos todavía. Están bien, gente. Está muy bien, aguantaron bien los de Cole. Muy buena la estrategia, la pensaron rápido. Porque esto es de pensar rápido nada más. La cuestión es que arme las estrategias las mejores que puedas hacer para que puedas aprovechar el margen del terreno también. Empieza a construirse la torre poquito a poquito. Tonamía, 2 minutos. Perfecto, siguen presionándose bien. Tony el Mascapito dice por acá. Ahora traje agüita, gente, porque de tanto hablar se te seca la garganta. Vamos a ver. Oh, todavía está aguantando muy bien la alianza de Cole. Está aguantando muy bien. Dice Aga, ¿a qué se refieren cuando dicen TP? O sea, te haces teletransporte. Solo para no decir teletransporte o se hace una transportación a otro lugar, le decimos TP para ahorrarnos. Una teletransportación. Vamos a ver ahí. 1 minuto. 1 minuto. Eso significa que si logran tomar o se construye esta torre, todos los jugadores de aquí se hacen TP o se teletransportan. Vamos a darle con todo. Que se siga presionando. Perfecto, gente. Vamos a darle con todo. Con todo. Vamos, Cole. Vamos con todo, Cole. Yo más bien con la cuentita, gente. Aquí estoy de granjita nada más. Perfecto. Está presionándose muy bien, gente. Está presionándose muy bien. 21 minutos. Están aguantando bien. Ahorita la presión está aguantándose. Está aguantándose muy bien. Parece que los de TIG no están ya atacando. Ya no están atacando los de TIG. Solo hicieron una agrupación. Empiezan a hacer agrupaciones. Este es el jugador. El tigre árabe se posicionó por aquí. Un poquito más cerca para empezar a atacar desde un poco más. Con un ángulo más certero. Lanzó su ataque, pero no logró sacar a todos de la torre. Eso es muy bueno. Empiezan a mandar sus unidades. Vamos que pueden, Cole. Vamos que pueden aguantar. Todavía 2, 1. Se termina de construir la torre. ¡Pum! TP, miren. Todos los jugadores que estaban aquí se fueron. Perfecto. Aprovechen. Los de Cole deben empezar a posicionarse. Vamos a ver. ¿Cómo empiezan las posiciones? El jugador, el líder de TIG se fue. Se fue, gente. Si vieron esa teletransportación. Esa teletransportación fue épica. Vamos a ver. Vamos a ver en qué posición se plantan. Perfecto. Fue el de Flame, se posiciona aquí. Vamos a ver las otras posiciones. ¿Quién se posicionó por acá? Soul. Muy bien. Se están administrando muy bien el tema. Se están administrando muy bien el tema de las posiciones. Se plantó muy bien la torre por acá. Este margen de espacio, miren. Aquí, ¿quién se plantó? AD. Robot. Perfecto. Robot está aquí. Capal debe posicionarse. ¿Por dónde? Por acá. O por acá, donde pueda más. ¿Quién está por acá? Stratcat. Muy bien, jugador también fuerte. Están posicionando ahí. Los jugadores mucho más fuertes deben dar prioridad ahora. Vamos a ver en el tema del chat. Están dando las posiciones. Cómo quieren que se empiecen a cambiar las posiciones. Vamos a ver cómo empiezan a administrar el tema de la administración del territorio. Ahora las cosas van a cambiar. Ahorita el tema del margen, o sea, podríamos decir el margen del terreno, cómo van a empezar a atacar y hacer agrupaciones, es mucho más a favor de la alianza de Cole. Ahorita se van a posicionar por aquí. Acá van a estar los jugadores de TIG y acá los de Cole. Así que ahorita van a estar un poco más parejos ya. Van a empezar a hacer agrupaciones. Ahorita es mucho más fácil defender. A TIG le va a ser un poco más costoso, ya que tienen que avanzar de aquí a acá. En cambio, Robot, miren, cerquita. De Flame cerquita. Soul empieza a agrupar también, llega mucho más rápido. Así que, importante, gente. Solo que no veo a Robot que se haya posicionado por acá. ¿Qué pasó el buen Robot? ¿Quién llegó aquí? El líder de TIG. No se dio cuenta que construyeron la torre y le mandaron a la base. Y ahorita se da cuenta y empieza a hacer agrupaciones. el líder de la alianza de TIG. No el líder, el R4. El líder está por acá, me imagino. No sé dónde estará. Déjame ver por acá. Este no es. Este tampoco es. No está por acá. ¿Dónde estará? El líder. Este debe ser. A ver, espérame. Uy, ¿por qué no me deja marcar? No, este es el otro jugador. No veo al líder.
Este es otro Tiger. Otro Tiger. ¿El líder? El líder no está por acá. Se iría. O estará por arriba. Por acá estaba. Por acá estaba. Por acá estaba, gente. No lo veo. O estar aquí. No, este no es el jugador. Se fue. No lo veo. Estará en otra posición. Acá atrás. El líder de TIG. Qué raro. Parece ser que se fue. No está. No está, gente. Tigwili ya no está en TIG, gente. Tigwili se fue a la alianza de Han. Vamos a ver por acá el tema de muertes de hormiguero. Ok. Uf, ojito. Remontando ahí. El Tigre Árabe y Robot están posicionándose ya en el top de kills. Cuarto y quinto lugar ahí. Miren. Jugadores fuertes. Ahí empiezan a farmear kills ya. Empiezan a añadir puntos de competencia para cada bando. Y ahorita es más favorable. Miren. Empiezan a agrupar. Empiezan a atacar los de TIG. Pero ya no va a ser tan fácil que logren sacar a los jugadores de Call. Ahorita se ponen las cosas un poquito más parejas. Vamos a ver cómo siguen avanzando. Todavía 18 minutos que se termine de construir la torre. Estaba 25%. De 25 subió a 41. Esto es muy positivo. Call sigue presionando ahí. Muy bien. Todavía hay espacios. Están dando prioridad a algunos jugadores que sean de un poco o de más alto nivel. Vamos a ver, el buen Capal no lo veo que esté empezando a avanzar. Vamos a ver. ¿Dónde está Capal? Nared se posicionó por aquí. Soul. Robot. Capal, listo, acá está Capal. Fue el de Flame, estuvo aquí, pero le dio el espacio a Capal. Y de Flame se posicionó acá, perfecto. Los dos jugadores, el dúo dinámico de la alianza de Call, están aquí, gente. Y al lado de la torre para empezar a hacer las agrupaciones, gente. Mira el mensaje que tiene puesto, fue el Tony. ¿Qué tiene puesto? No lo leo. Tiwilin dice por acá. Vale. Va por Tiwilin entonces. Se prendió esto. Claro que sí, gente. Se prendió más. Ahorita ya tiene un poquito más de ventaja la alianza de Call. En tema de hacer agrupaciones tiene un poquito ya más de importancia ahorita. Vamos a darle con todo. Empiezan a hacer agrupaciones. Ahorita a TIG se le va a hacer un poco complicado invadir. Miren, ya no va a ser tan fácil. Ahorita ya no va a tener mucho dominio de la torre. Esta torre sin duda va a terminar de construirse. Poco a poco van a ganar terreno. Esto es lo más importante. Miren cómo ocuparon el espacio estos jugadores. Este espacio, más adelante, no sé si la alianza de Call tenga la idea de plantarse por acá una torre. ¿Sería importante que empiecen a plantar una torre por acá? ¿O qué es lo que van a hacer? ¿O van a dejar que tengan ventaja de terreno? Y aún así seguir desgastando un poco al enemigo. Vamos a ver cómo sigue avanzando esto. Vamos a ver. Ahí. Listo, ahí estamos bien. Perfecto. 16 minutos todavía, gente. 16 minutos, gente. Vamos con todo. Todavía ahí la alianza de Call sigue presionando. Perfecto. Está muy complicado. Siguen haciendo agrupaciones, pero aún así es difícil sacar a todos los jugadores de la alianza de Call. 11 jugadores de 20 todavía dentro. El buen Capal, aquí vemos la formación que lleva. Jugador honorable. Insecto nivel 82. Miren. Una potencia. Antes lo tenía en nivel 80. Ahorita lo podemos ver nivel 82. Full y gente. Full formación guardián. Aquí el buen de Flame con su formación también a tope. Full hormigas a 8 estrellas. El Godzilla nivel 59 también. Dando ahí a tope el tema de su honorable cuenta. Y vamos a ver la guerra más épica aquí en esta parte, gente. Las batallas están muy buenas. TIG logró otra vez recuperar la destrucción de la torre. Vamos a ver, empiezan a hacer más agrupaciones una tras otra. Algunos empiezan a atacar directamente, que se les hace un poco más rápido atacar para no perder tiempo, que es lo más importante, gente. Siga avanzando, gente. Siga avanzando, muy buena. Ahorita sí ya podemos ver que hay una pelea un poco más pareja ya. Sin duda está ahí más pareja. Vamos con todo. 25 minutos, perfecto. ¿Cuántos jugadores hay dentro? Con 25 minutos, 7, perfecto. Contra Capal algunos se están estrellando ya. Contra Capal se están estrellando algunos. Empiezan a hacer agrupaciones. Capal y Robot empiezan a hacer agrupaciones, es lo más importante. Administrar la energía es lo más importante, gente, ahorita. Es lo que deben hacer, es lo más crucial.
La torre 16 minutos, perfecto. En 16 minutos más o menos terminaría la construcción de la torre y tendrían un poquito más de terreno. Y termina de construir esto, gente, se van a tepear los jugadores que están aquí. Estos jugadores se van. Y aquí habría ya más terreno. Y aquí se posicionarían más jugadores. Y eso daría un poquito más de ventaja, ya que alrededor de esta torre pues habría ya un poquito más de ataque y defensa. Sigan viendo, gente, sigan viendo, dice por acá. Claro que sí. La pelea está muy buena. Está muy buena. Esta torre que se plantaron aquí fue muy buena estrategia por parte de la alianza. Esta torre marcó la diferencia. Marcó muchísimo la diferencia. 14 minutos, perfecto. Están ahorita remontándola ya. Tema de kills. Muertes de hormiguero. Perfecto. Muy bien, están empezando ya a avanzar. El tigre árabe ya está entrando a los 500 millones de kills. El buen robot también ahí. Algunos jugadores ya están arriba de los 200. Miren, el líder de TIG también arriba de 200. Otro TIG arriba de 200 y Capal también entrando arriba de 200. Perfecto. Capal ahí con sus formaciones full tanques. En PvP las guardianas son muy buenas. Tony, estás sorteando. A ver, dice Tony, estás espontáneo con una granja, dice. ¿O por qué no participas? Nunca te vi en acción, dice por acá. Estoy con una granja, crack. Si participo en esta guerra no va a ser nada. Tony está tan fuerte que si se mete gana la guerra él solo, dice. No tendrá chiste, dice por acá. Tienes razón, Furioso, es así. Por eso que solo narro. Solo es narrar aquí nada más. Muy bien. A ver, déjame ver. Presta atención, dice por acá. Marcó una... Ok. Ok. Muy bien, muy bien. Una vez se construya la torre de aquí, van a ir a por esta. Ahorita la estrategia que va a tener Cola, lo que yo veo, porque mandaron esta posición de aquí, significa que una vez se construye esto, se tepean estos jugadores. Y aquí sin duda ya van a empezar a ponerse en esta posición los jugadores de alto nivel de la alianza de Cole. Y van a empezar a atacar esta torre. Aquí va a tener más ventaja obviamente la alianza de TIC porque están alrededor de esta torre. Pero ya veremos cómo siguen avanzando. Por ahora va a terminar de construirse esta torre sin duda. 54% todavía. 54%. Aunque tengan ventaja de zona los de TIC, no importa. Cole sigue ahí presionándose. Sigue ahí presionándose, gente. Vamos a ver, 16. Ahí sigue avanzándose, gente. El admin no pelea, dice por acá. Está dándose una buena pelea. Si estuviera con mi cuenta principal sí ayudaría, gente. Aunque no les haría ni chiste a los jugadores fuertes, pero aún así estuviera apoyando. Donde sí podría ir, gente, con mi cuenta principal es a la alianza de TIG, porque ellos están en el servidor 300. Hasta ahí me permite migrar a mí. De ahí arriba del 300 no puedo, por ahora. 14 minutos, perfecto. Están presionándose muy bien. Muy bien las peleas, gente. Muy buenas peleas. Están ahí que se sacan, retroceden, salen, entran. Muy buena. 13 minutos para que se construya la torre. Perfecto. Una buena agrupación logró sacar a todos los jugadores de Cole. Vamos a ver. Soul empieza a entrar. Soul muy buena. Empieza a atacar y empiezan a entrar miles de avispones. Miren, algunos cicindelas por ahí. Empiezan a entrar en acción. Entran y salen los jugadores. Dice Tony... Humilde mostrando su 0.001% de su poder mientras Tony... Exacto. Vamos con todo. 13 minutos. Siguen presionando ahí. No van a dejar de que caiga esa torre. Tiene que construirse sin duda. Tiene que construirse. El siguiente objetivo es la torre de TIG. El siguiente objetivo es la torre de TIG, gente. Dice, ¿y qué espera? Dice, para... prepara las maletas y ve a TIG, dice por acá. No me voy a ir a ti, gente, porque en ese servidor no voy a tener posibilidad de entrar a la marmota, ni por mucho, gente. No va a tener la posibilidad. Y más de no poder entrar a la marmota, en duelo de reinas también, sin duda se me va a hacer complicado. Porque en el propio servidor de ti hay muchos jugadores fuertes. El 300 también está muy fuerte ahorita. Siguen presionando, perfecto, a 22 minutos, gracias a su hermoso apoyo, gentita bella, 136 personas en vivo. Pasen por acá saludando, no importa, gentita bellas, solo pasen saludando si no quieren comentar nada y dejen su poderoso like. 5 likes para 90, gente, ustedes pueden, vamos con todo. El tema de aquí de las peleas, a 12 minutos todavía la torre, perfecto, está muy bien. Aquí están dando una pequeña conversación, muy bien, perfecto. Ahí el buen robot... alentando a su propia alianza de que sigan presionando y que sigan conectados. Porque ahorita, déjame ver la activación de ahorita de la alianza de robot.
Hay 46 jugadores, ya no hay los 51. Ahora hay 46 ya. Todavía MC no entra en vigor. Tenemos que esperar MC, gente. MC tiene que llegar, gente. Tiene que llegar. Una vez llegue MC, ya podríamos ver que tendrá un poquito más de ventaja, ya que llegaría fresco también. Vamos a ver. Déjame ver el tema de honor. Esto no me fijé. Perfecto. Soju está casi de los 60.000. Esto es importante. Llegar a los 60.000 de honor es bien importante para tener esa capacidad alta de regeneración de hongo y capacidad de almacenamiento también. Soul también entran. Varios jugadores de Call están en el top para entrar a los 60.000 de honor. Y eso les va a dar ventaja para alargar más las luchas en batalla. Perfecto. Sin duda en unas horas posiblemente. Bueno, en este caso no les quedará energía después de esta batalla para tomar más nodos. Pero aún así están presionándose muy bien. Perfecto. A una hora muy bien. Están como que salen y entran a las torres. Perfecto. Todavía siguen aguantando. Sigue aguantando, gentita bella. Desde acá empiezan a agrupar también. Algunos jugadores también se posicionaron los de TIG. Miren por acá. Este jugador. Aquí está el líder de TIG. Pensé que no estaba, pero está aquí. Está aquí el líder de TIG. El líder de TIG va a atacar desde este costado. Y el jugador... El tigre árabe desde acá. Van a empezar a hacer agrupaciones. Sería bueno que el tigre árabe estuviera aquí. Aquí hasta que ataque acá es menos diferencia de distancia también. Pero aún así siguen avanzando. Saludos, Ever. Bienvenido, crack. A ver, vamos a ver por acá. 30 minutos todavía. Está muy bien. 30 minutos para que caiga la torre. 24. ¿Qué digo para que caiga? Para que se construya. 24. Vamos ahí, que sigan presionándose. ¿Cuánto hay dentro? 5 jugadores. Está casi por construirse, gente. Está casito por construirse. Están más veces entrando que saliendo ahorita. La alianza de robots está un poquito más dominando la torre ya. Están dominando sin duda la torre ya. Ahorita miren, apenas salen los jugadores de la alianza de Call, entran nuevamente. Salen y entran nuevamente. Puf. Necesitan este terreno de aquí, sin duda. Necesitan ese terreno. Muy buena la posición. Esta torre fue la decisiva para empezar a igualar el marcador. Perfecto. Vamos a ver cómo se diferencia aquí el tema de las agrupaciones. Muy bien. Esta torre de acá es el siguiente objetivo. Por acá dice: oye Tony, tú que sueles tener info, ¿sabes algo sobre la venganza de las marmotas? Yo lo tuve un tiempo, server 947, y luego no apareció. Es un largo tiempo. Curioso, solo llega en servidores nuevos y no es para siempre, es como que de forma limitada. Los únicos eventos que se quedan de forma permanente son los de la supresión de la marmota nada más. Pero la venganza de la marmota solo aparece en nuevos servidores y una vez pase el tiempo ya no vuelve a aparecer. Es así. Usualmente pues Dean lo hace así, crack. No hay más. Te puedo decir que ni siquiera nosotros que fuimos servidores antiguos pues nunca vimos ese evento. Nunca hemos visto esos eventos, crack. Nunca hemos visto esos eventos todavía. 13 minutos. 13 minutos. Perfecto, el tigre árabe, difícil que logren. Miren, este jugador solo le bajó 6000 de poder. Una barbaridad. Es que la formación, para los que van llegando a las estadísticas de TIG, el tigre árabe, gente, es que este jugador es un poquito, no es poquito, es más fuerte que Cole, que Robot. Tiene mucha vida en las hormigas. En guardianas tiene 952 de vida, gente. ¿Qué es esa barbaridad? En arqueras 948 y acá 953. Dice Tony, te puse en mi tele y en mi cel. Dale, Sonris, te agradezco el apoyo, crack. Con que las marmotas son abusivas, dice. Se vengan, pero con los nuevos. Exacto, poquito. Se vengan con los nuevos. Siguen presionándose. Bienvenidos a todos, gentita bella. Gracias por su gran apoyo. Siguen presionando ahí. Miren, a 10 minutos todavía para que se construya. Esta batalla, gente, se puede alargar a horas. Ahorita vamos a entrar a 2 horas de transmisión. Ya mismo vamos a entrar a 2 horas de transmisión. Y esto solo es el comienzo. Todavía es como decirles que están entrando en vigor a inicios de batalla nada más. Luego se vienen las batallas más épicas. Cuando ya están desgastados, ahí se nota ya quienes siguen aguantando. Aquí se ve gasto de aceleradores, diamantes, recursos. En este caso hasta que se te acabe el hongo de curación y empieza a atacar con T10 ya. Así que se vienen cositas chéveres ahí, gente. Se vienen cositas chéveres. Vamos con todo. La torre todavía a 10 minutos de que se construya.
que sigue construyendo y empieza a hacer agrupaciones. Se les está haciendo un poco complicado por la distancia, gente. Ahorita ya no va a ser más fácil. Ya no va a ser más fácil. Vamos a ver, empezar. Vamos a ver la actividad de TIG. Esto es importante. La actividad de TIG. Hay varios todavía. Hay varios jugadores de TIG. Hay varios. Pero aún así, Cole también tiene actividad. Están similares en actividad. Sin duda están similares en actividad. Algunos se colocaron escudos. Yo me puse por acá, gente, con escudo. O si se necesitaba ayuda para construir torres, nada más. ¿Cómo estás, Edu? Bienvenido. Buenas noches, Tony. Qué buen directo. Puras ballenas, exacto. Estas son super ballenas. Aquí vemos inversiones en cuentas demasiado altas. Ojo, lograron reiniciar otra vez la torre. Otra vez recuperaron. Está 71% la construcción de la torre. Cuidado, cuidado. Que viene Cole a rematar. Si construyen esta torre, se van estos jugadores de aquí y empiezan a atacar la siguiente. El objetivo es ese. Me parece que sí van a remontar la gente. Me parece que sí van a remontarla. La alianza de robot parece ser que está un poquito más fuerte. Un poquito más fuerte. Ahorita tiene ventaja de terreno nada más. ¡Uy! El buen robot, miren, gente, no me di cuenta. Ya mostró su medalla. ¿Qué digo su medalla? Su estrella. Y tiene la estrella con los rayitos ya. Ojo. Se puso la estrella. Se puso la estrella, gente. Ojito, esa estrella es imponente. Vamos a ver si el líder, más bien no el líder, el tigre árabe también tiene esa estrella. Vamos a ver si logra activar también su estrella. Ahí imponiéndose, gente, imponiéndose ya. Imponiéndose con esas estrellas. Empieza ahí, gente, empiezan a mostrar. Vamos a ver si Capel empieza a mostrar las estrellas también. Y los jugadores empiezan a mostrar sus estrellas. Ahorita siguen presionándose. Muy buena. El tema de las skins, gente. Sube bastante el tema de las estrellitas de los hormigueros. Después de esta estrella sigue otra que tiene más brillos todavía. Pero para llegar a ese nivel de estrella es mucha inversión todavía en tema de skins. Para imponer aquí. Para imponer, gente. El buen robot. Vamos a ver el tema de kills. El tema de kills. Ok. Vale, el tigre árabe sigue presionando. Sigue presionando, ya está arriba de 500. A robot le está costando un poco más hacer kills. Pero está ahí detrás, está ahí detrás. El buen Tiwili, miren, arriba de 1.5 G de kills. Una barbaridad. Y el líder CTLS se farmeó buenas kills también. 12 minutos para que se termine de construir la torre. Puf, es que están reiniciando, atacándose, reiniciando. En una torre, gente, pueden pasarse horas y horas luchando. En una torre, gente, pueden pasarse horas y horas luchando. Es así, solo por una torre. Imagínate. En una torre se decide todo eso. Llegó MC. ¿En serio? Ya llegó MC. ¿Dónde se posicionó? Ya se conectó MC. Ya se conectó MC, gente. Bien dijo Soul, en una hora llegaba. Vamos a ver, comprobar la posición. Perfecto, MC se colocó acá. Pero denle en espacio a MC, gente. Denle en espacio acá. Díganle que necesita espacio para llegar más rápido. Déjame ver por dónde puede posicionarse. Aquí no hay espacio. Tenía algún jugador de aquí. Un jugador de estos extremos para que empiece a llegar y agrupar más rápido. Sí, ya llegó MC, gente. Ya llegó, ya llegó. Con eso ya se empieza a cambiar las cositas también. Ya cambia la situación. Vamos a ver cuánto logran aguantar las batallitas. ¿Y ese MC quién es? MC está a nivel de Sohu, gente. Si no me equivoco, creo que vinieron desde el mismo servidor de Sohu. Es un jugador muy fuerte. Listo, aquí le dieron la prioridad, miren. Este jugador que se llama Firelate. Le están diciendo que debe irse de aquí. Debe moverse. Porque aquí va a ser el lugar de MC. Vamos a ver, vamos a ver. 9 minutos todavía que se construye la torre. Se viene, gente. Ahorita sí ya están la mayoría de jugadores fuertes ya. Déjame ver si otro jugador fuerte les hace falta, ¿no? Ay, no, porque se sale del juego, gente, en la emoción. No puede ser, justo el emulador me saca. No puede ser. Es que está mal optimizado el juego, gente. Deberían optimizar más el juego. Cuando se ven muchísimas marchas, cada cierto tiempo sabe sacarte del juego. A mí en mi celular también, cuando paso bastante tiempo en el barrio, me sabe sacar. Vamos a ver quién entra otra vez. No puede ser. Entre otra vez, gente. Entra otra vez, ¿quién entra otra vez? Vamos a ver, vamos a ver. Listo, ya abre, ya abre. Perfecto. Vamos a abrir otra vez. Justo cuando MC llega, gente.
Vamos a ver si ya le dieron el puesto. Vamos a ver. Perfecto. Vamos por acá. Uy, cuidado que se me lague ahí. Esperen. Aquí debo desactivar esto. Cada vez que se sale, se desactiva esto. Listo. Ahí va a ser más livianito. Perfecto. Muy bien. 16 minutos todavía, gente. Dice, o sea que el más fuerte ya no es Robot. No, Robot sí es el más fuerte. En la alianza de Ercol, los más fuertes son Robot y Capal. Los demás que llegan están debajo de él. De esos dos. Están debajo de esos dos. Pero el más fuerte, aparte de Robot, de este Barrelán, si me preguntas, es el tigre árabe es más fuerte. Tiene muchísima vida en esas hormigas que tiene. Es una barbaridad. Siguen presionándose ahí. Soul, una pregunta por ahí le están preguntando. Vamos a ver. Siguen presionándose muy bien. 5 minutos. A 5 minutos todavía, gente. El buen Sebastián regalándose una 20 membresías, crack. Gracias por el apoyo, Sebastián. Qué crack el buen Sebastián. Regalándose unas membresías. A que le haya tocado gente buena ahí. Para que sigan participando en el siguiente sorteo que se viene del paquete de insectos. Pilas ahí, gente. Este mes se hace 4 paquetes de insectos. Recuerden, gente, que si les toca membresía a la siguiente, traten de renovar. Porque a la final, si renuevan, da la oportunidad de que se siga haciendo más sorteos y con más cantidad, obviamente. Así que tengan en cuenta eso. Vamos con todo ahí. Por acá dice, no me toca ninguna. Sí te tocó un huevo. Ya lo tienes ahí. El buen Sebastián ahí regalándose las membresías. Ahorita pues 5 minutos para que caiga la torre. Que digo caiga, que se construya la torre. Va a estar complicado. Ahorita MC ya llegó. Se posicionó aquí, gente. Se posicionó. El buen Fuel de Flame también activó su estrella, miren. Se activó su estrella y está imponiendo ahí también las estrellas. Esta es la primera estrella roja, podríamos decirlo, gente. Esta es la primera. Y la que sigue después de esta es la de rayos, la que tiene ahorita Robot. Y después de esa sigue otra, que ahorita ningún jugador tiene esa. Dice, tengo un posgrado de esquivar membresías, dice por acá. Me imagino. Ya tiene un huevo, dice por acá. Exacto, Manuel, ya lo tiene. Vamos por acá. Listo, 3 minutos. Está ahí bajando el timing. Perfecto, siguen presionándose. Vamos, gente, vamos. Sigan presionando esa torre. No dejen que la alianza de Tigre logre destruir. Está presionándose muy bien, gente. Muy buena, muy buena. 3. Están aguantando muy bien. A ver, de Flame. Vamos a ver la formación de MC. Miren la formación de MC. Transparente, hormiga de la muerte y tetraponera. Insecto nivel 79. Ojo, es que es una muy buena formación. Tiene 9.5 millones de poder. Ojo, gente. Ojito, gente. Ojito, gente. Esto impone también. Es que hay varios jugadores. Ahorita Cole está muy fuerte. Vinieron muchos jugadores a reforzar. Y tal vez en el próximo barren de la próxima vez que llegue, tal vez lleguen más jugadores todavía más fuertes. Quién sabe, gente. Y esto se va a poner picante ya. Siguen ahí. ¿Cuántos jugadores están dentro? 5 jugadores. Con unas agrupaciones están sacando a los jugadores. Siguen aguantando muy bien. Ya llegó MC. MC está fresquito ahorita. MC está fresquito. Capal sigue aguantando en la primera línea. Perfecto, con sus guardianas ahí de tope. Dice, llamas de fuego saliendo de él. Exacto. Exacto, gente. Qué chévere. Miren, este efecto de aquí cuando marcas esta cosita de aquí, la torre como que le sale fuego, miren. Está chévere ese efecto, ¿no? Qué bárbaro. 2 minutos. Está cayendo. ¿Cuántos jugadores dentro? 14. Que llenen 20. Vamos, 20 de una. Lo malo es que están muy lejos. Para llenar 20 jugadores tarda un poco. Los jugadores de TIG están apresurados a hacer agrupaciones. Y el tiempo hasta llegar a las torres les da tiempo para construir a los de Cole. Siguen presionándose, gente. Cuidado. Tony, muestra la formación de MC. Sí, les mostré, gente, pero aquí vamos. Ya están dentro, casi los 20 jugadores. Aquí está la formación de MC, gente. La formación de MC. Insecto nivel 79. Por ahí Sohu también está en alto nivel. Tiene la Cicindel, obviamente. Tiene transparente 3 estrellas rojas. Ojito, gente, para que lo tengan en cuenta. Muy buena esta hormiga. En PvP la transparente es muy fuerte.
Ahí tiene hormiga de la muerte 3 estrellas y la tetraponera 3 estrellas rojas. Miren. Tope. Se viene, gente. Se viene. 1 minuto. A poquito de que se construye la torre. Vamos a ver qué es lo que van a poder hacer en este caso la alianza de TIG. Está inminente, están atacando uno tras otro. Perfecto, hicieron una agrupación, mandaron a regresar a algunos jugadores de Col, pero aún así siguen presionándose. 3 jugadores quedaron dentro en una sola agrupación, Dios. Sí que los mandan a regresar, un pequeño problema. Perfecto, Col quedó a la vanguardia aquí en primera línea, formación mixta y a tope. Muestra la formación de AD. La formación de AD. Ahorita ya no les puedo mostrar. Hasta que mande otra vez. Déjenme ver. Aquí está AD. Aquí está AD. Insecto nivel 79. Igualmente insectos. ¿Qué digo insectos? Hormigas 8 estrellas todo. Es que hay monstruos en la alianza de Col, gente. Dice Tony, explica un poco sobre esas estrellas que tienen esos hormigueros, porfa. ¿Qué quieres que te explique, Marroquín? ¿Cómo se consiguen? ¿O el orden? ¿O cómo es la evolución de cada estrella? Algo así. Dice, ya me terminó los hongos gratis. Dice, por 4 horas en solo 3 horas. ¡Pum! Naret. Y ese es el comienzo. Imagínate, solo el comienzo de las batallas. Ya te estás gastando todo lo necesario. Imagínate los pay to win lo que se gastan aquí. ¿Qué pasó? Soul me dijo algo. Dice, estoy hablando de la estrella después de que Robot tiene llamas de fuego saliendo de él. Ah, ok. Vale, Soul, yo pensaba que hablabas de la torre. Claro que sí, la estrella que sigue después de esta es una estrella que le sale fuego. Eso sí, tienes mucha razón, Soul. Tienes mucha razón. Alejo, ¿cómo estás? Bienvenido. Llegaste, pero más vale tarde que nunca, dicen por ahí. Está segundos de que se construye la torre. Perfecto. Tremenda remontada por parte de la alianza de Robot, gente. Tremenda remontada. Muy buena. Esta torre fue decisiva. Que vean, estas son las estrategias que ustedes pueden tomar en sus islas o en sus Barrenlands, gente. Son estrategias que a veces por poquitas cosas hacen la diferencia. Estamos a 3 likes, gente. 3 likes de 100. Ustedes pueden, gente. Llegamos a esos 100 likes. Están presionándose muy bien. Muy bien, se construyó. Mandaron a tepear a los jugadores que estaban aquí. Si vieron, una barbaridad. Mandaron a reiniciar, gente. Dice, es que se ven geniales esas estrellas, pero solo son señal de poder o te ayudan a algo. ¿Y qué han hecho ellos para obtener esas estrellas? Verán, esas estrellas sí te ayudan. En algunas te dan vida, te dan más daño de habilidad. Otras te dan más velocidad de recolección. Sí te dan atributos, las estrellas dan atributos. Ahora, ¿cómo se consiguen? Para llegar a ese nivel de estrellas, crack, lastimosamente es invirtiendo dinero. Necesitas muchísimo dinero para invertir. Muchísimo. Un jugador free to play hasta ahorita pues puede tener 3 estrellas moradas, hasta 4 doradas. Pero de las 4 doradas sigue esta roja y de esta roja sigue a la estrella que tiene Robot. Pero para llegar a la estrella de Robot es mucho dinero. O sea, estamos hablando de dinero en comprar skins. Las apariencias de los hormigueros te hacen avanzar en la estrella. ¿Dónde está Robot? Por acá. Acá el buen Robot. ¿Por qué razón le están tapando la estrella de Robot, gente? Este jugador está tapando con su descripción. Ahora sí, una vez construyeron la torre, el siguiente objetivo es destruir la torre de TIG. Vamos a ver cómo se desenvuelve esto. Aquí la alianza de TIG tiene ventaja ya. Dice, ya se puso uno de TIG al frente, dice. A Robot con la estrella roja también, dice por acá. Exacto, aquí están, miren. Este es... bueno, un jugador fuerte también. Un jugador fuerte. Están a las estadísticas ahí a la par. Están empezando a invadir ya la torre. A ver qué hacen la alianza de TIG para frenar el asedio. Perfecto. Una agrupación por parte de TIG empezó a sacar a los jugadores. Ahí, poquito a poquito. Ojito. El jugador, el líder, el árabe. El árabe de la alianza de TIG empieza a hacer la agrupación. Invade. Logró sacar a algunos, pero no a todos. Empieza el asedio. ¿Quiénes están dentro? 3 jugadores quedaron adentro por este asedio de acá. Perfecto. Siguen haciendo agrupaciones. Aquí no es más no parar. Uno tras otro. Entra uno tras otro. Deben ocupar estos espacios. Vamos. Estos espacios son cruciales. Los jugadores que estén muy lejanos agrupen por acá. Estos espacios son cruciales de que los ocupen. Así no pierden mucho tiempo en agrupaciones. Vamos. Los de TIG. Los jugadores que están aquí deben empezar a moverse ya por acá. Empezar a atacar desde acá ya es mucho tiempo para llegar a las torres. Está muy buena, muy buena. Ahorita el tiempo de destrucción 50 minutos. Ya está empezando a destruirse la torre de TIG. Y está empezando a hacer agrupaciones ya.
Por acá dice, es un pequeño bug lo que no se puede ver la estrella. Puedes entrar al hormiguero y salir y se desbuguea. A mí igual me ha pasado. A ver, déjame ver. Entro y salgo. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. No se desbugueó. Todavía sigue tapándole. Pero bueno, ahí vamos con todo. ¿Qué tal? ¿Cómo van las kills, Tony? John Mar, bienvenido. A ver, el tema de las kills. Muertes de hormiguero. Ok, el tigre árabe, gente, está ya llegando a los 800. Está en 740. 740. Y robot 500 está entrando. Es que este tigre árabe ahorita se está farmeando muy bien. Por acá Soul dice chat de temporada. ¿Qué pasó con el chat de temporada? Aquí los de Hang, miren. El buen Soul, miren, miren este retrero que se armó el buen Soul. El buen Soul. Es un crack el buen Soul. Es un crack el buen Soul. ¿Cómo estás, Saúl Velasco? Bienvenido, crack. Aquí miren, los de Han están apoyando a Tig. Y aquí el buen Soul apoyando mi transmisión, miren. Humilde el buen Saúl. Aquí están Go Call, miren ahí. Esto es amistoso, miren. ¿Qué es esto? Miren los de Tig. Dios. Y bien, preparándose esas banderitas, miren. Muy buena, gente. Esos incentivos. Esos incentivos para la alianza de Tig. Perfecto, siguen presionándose. A ver, la torre. Lograron sacar a los jugadores de Cole. Es que aquí es mucho más fácil que Tig pueda defender. ¿Qué va a hacer ahorita los jugadores de Cole? No sé si planeen tomar esta residencia. No creo que planeen. Más bien van a tener que gastar todos sus recursos en destruir la torre en sí. Por acá el Soul está bajando su pepa, dice por acá. Puede ser también. Puede ser también. Ay, miren esa ahí. El buen Walter también. Vamos a ver por acá. Empiezan a hacer agrupaciones también. Desde acá abajo también están atacando. Lo importante es hacer agrupaciones mucho mejores. Eso. El buen robot, Capal. ¿Quién está por acá? AD. MC. Perfecto. Se alinearon muy bien. Acá está Fuel the Flame. Perfecto. Muy bien, muy bien. Se agruparon de mejor manera. El buen Soul está por acá. Están empezando ya a invadir la torre. Les está costando un poquito más, ya que están desde lejos. Están un poquito más desde lejos, pero están ahí presionándose. Muy bien, gente. Muy bien. Lograron remontar los de Cole. Ahorita les va a ser un poco más difícil ya. Ahorita tienen ventaja los de Tig. Aquí mucho más rápido pueden llegar. Siguen presionando. Vamos a ver si llega el ataque. Llega el ataque, llega el ataque. Ok, lograron sacar a algunos jugadores, nada más. Todavía no logran sacar algo. Todavía les cuesta todavía sacar a los jugadores de Tig. Va con todo, Top. Va con todo, Cole. Aquí Tig y Cole van a dejar hasta la última hormiga. Última resistencia, última energía, últimas horas de... Algunos tal vez están trasnochando, dándolo todo por las alianzas. Porque a la final, imagínate, hay jugadores que no van a dormir por ver la lucha épica. Es así, gente. Las luchas épicas. En este caso, está brutal. Listo, lograron sacar ahora sí. Lograron sacar a los jugadores de la alianza de Tig. Una muy buena agrupación. Gargamel también es un jugador fuerte de la alianza de Cole. Miren la formación que lleva también. Insecto nivel 69, ojito, no es cualquier cosa. Igualmente las estadísticas altas también. Ojito, aquí Black Lusher también, miren. Black Lusher, jugador full guardianas. Para que vean la hormiga... La dientona, gente, muy buena. Siguen meta ahí, siguen meta. Solo que aquí vamos a ver hormigas pay to win a full. Dice por acá, ¿cuál cuesta más destruir la torre o construir la torre? Cuesta más destruir que construir. Cuesta más tiempo destruirla que construir. Construir es mucho más fácil. Está presionando muy bien. Para el siguiente transmisión, gente, ya voy a añadir 2 emojis porque ahorita ya hay muchísimos miembros del canal. Para añadir el emoji del campamento rojo y el azul. Y así ya puedan poner ahí los emojis también. Perfecto. Muy bien, 27.
Ojo, entra la agrupación del tigre árabe. Cuidadito ahí que empieza a volar hormigas. Logró sacar a varios, pero no a todos, no a todos. Se tanqueó, gente. El buen Capal tanqueando esa agrupación por parte. Se tanqueó. Es que las guardianas son tremendas tanques. Son tanques, gente. Son tanques, cuidadito ahí. Esa agrupación que hizo el tigre árabe no logró pasar la formación del buen... ahorita ya lo sacaron. Pero aún así aguantó esa agrupación. Empiezan a agrupar, entren. Tienen que empezar otra vez. A entrar una y otra vez. Están entrando, gente. Están entrando uno tras otro. Vamos a ver. Recuerden que los que se hacen miembros, pues participan por el siguiente sorteo el siguiente sorteo va a ser el 23, 24 y 25 de este mes. ¿Listo? 23, 24, 25. Por ahí es la fecha. A veces 22 si es que me paga rápido YouTube. Va a ser 4 paquetes de insectos este mes. El siguiente sí se viene más potente porque lo que se reúne este mes es para el siguiente mes. Así que tengan en cuenta eso. El orden de defensa es el orden que aparece en la torre Tony. Sí, Jack. Yuaka. Exacto. Tiene que pasar por esto, así. Ahorita le toca a D, mira. A D va a tanquear esta parte. Va a tanquear. Empiezan a hacer agrupaciones. Ahorita están empezando a llenar la torre ya. 11 jugadores dentro. El buen Capal ya está entrando por acá, miren. Unidades tanques. Aquí también el buen robot con su unidad pro. Estuvieron guardando energías de la unidad pro para la pelea que se iba a acercar dentro de poco. Ahorita ya estamos viendo la pelea. Hicieron una agrupación. Lograron sacar a quiénes. Lograron sacar a varios. Hasta se fue a D y Robot en esa agrupación que hicieron. Capal quedó tanqueando otra vez. Empiezan a hacer agrupación. Ahorita les está costando un poco. Gente. El buen Sebastián está regalando membresías, cracks. Si les toca, agradezcan al buen Sebastián. El buen Sebastián regalando las membresías, es un crack. Vamos por acá. Están comprando paquetes, ojito. Comprando sus paquetes. Algunos ya están comprando paquetes de curación ahí. Vamos a ver acá. 27 minutos todavía. Ojito. Ahí sigue aguantando. Gargamel está en la segunda posición. Vamos a ver que si logran aguantar. Se sigue presionando. Entran las agrupaciones. Entran uno tras otro los jugadores de la alianza de Robot. Miren las líneas que viene por parte de la alianza de Robot. Una barbaridad. Todos los jugadores están empezando. Ya están empezando. Ahorita están un poquito más cerca ya. Aún así les cuesta. Los jugadores que quieren apoyar desde estos lugares les está costando un poco también. Y sigue avanzando, gente. Sigue avanzando, gentita bella. Dice, ¿y qué incluyen esas membresías? Disculpen la ignorancia. Verán, las membresías incluyen, por ejemplo, si estás empezando en tu cuenta. Te puedo asesorar en tu cuenta si necesitas alguna ayuda. Podemos organizarnos en Discord y tú me compartes la pantalla y así sucesivamente. También me escriben por Discord al privado para añadirlas al grupo de WhatsApp de los miembros del canal. Y participan cada mes por paquetes de insectos. Los paquetes de insectos son estos. Son los de $25. Son estos mensuales. Son estos paquetes de aquí que son de $25. Se sortean cada mes. Entonces, si eres miembro del canal, puedes participar por eso. Por eso, los que reciben membresía traten de renovar. Así reciben esos paquetes. Tony Naret te avisa de revisar el chat. ¿Qué pasó? El chat. ¿Qué pasó? A ver, déjame ver. No, pero ¿qué es esto? Muy buena ahí. ¿Qué es esto, gente? Qué locura. Muy bien. Están ahí, están agrupando. Perfecto, gente. A ver, vamos a por acá. 26 minutos para que se destruya la torre. Ahorita la alianza de T les está costando un poco sacar a los jugadores ya. Dice, Lucifer está peleando. Cierto que Lucifer está en esta alianza. Me parece que este horario no puede. Lucifer no lo veo. Ni siquiera está en top de kills todavía.
Lucifer está puesto el nombre de Besus. Slow. No está. Él tenía una skin. Debe estar durmiendo ahorita. Déjame ver. Ay, no. Ay, creo que no me saque del juego, gente. Ya está empezando a laguear. Aquí está, mira, ves. Aquí está Lucifer. Todavía no despierta, anda dormido todavía. Todavía anda durmiendo, gente. Está aquí todavía. Vamos a ver más luego que entre, gente, en pelea. Más luego va a entrar en pelea, gente. Lograron sacar a los jugadores. Ahora sí lograron sacar a los jugadores de la alianza de Cole. Todavía siguen haciendo CTP un poquito más cerca de la torre para hacer las agrupaciones y que sean más efectivas. Dice, Lucifer ya no juega, dice. Lo maneja Besus. Así que cuando se conecta lo usa... Ah, ok. Ok, entiendo. El ex... Oh, ok, ya no juega. O sea, Lucifer ya no juega. Más bien le está dando la cuenta... Ah, entiendo. Por eso se llama Besus. Por eso se llama Besus la cuenta entonces. Ok. ¿Se la compraría o solo la prestó nada más? Vale. Entiendo. Me pusieron en contexto. Así que Lucifer ya no juega. Qué mala onda, gente. Qué mal. Esa cuenta es muy fuerte. Siguen presionándose. A ver cómo va la torre. Lograron sacar algunos. Se quedó 80%. Ahora sí vienen las agrupaciones. Viene la agrupación por parte de Flame. Aquí está atacando el jugador. Vamos a ver. Listo, ya se desbugueó, miren. Ya podemos ver la estrella de robot. Ya se la prestó. Ok, se la prestó nada más. Listo. Se la prestó. Solo que no lo vemos luchar. Me imagino que el jugador que se la prestó, pues... o sea, el ex líder de un LC no está ahorita. Listo. Entraron en la agrupación. Lograron sacar algunos. Fue el de Flame ahí entrando en primera posición. Esa muy buena agrupación ahí. Entraron los jugadores ahí. Entraron todos los jugadores. Empiezan a atacar otra vez la torre. Cuidado ahí que viene la embestida por parte de Tig. Vamos a ver a cuántos logran sacar. Listo, no lograron sacar algo, casi ninguno. Vamos a ver cuánto aguantó. Lograron sacar algunos. Pero entró ahí MC. MC luego va a tanquear también. Van a empezar a tanquear. Luego entró Robot. Robot también está en esta posición. Todos empiezan a desgastarse poquito a poquito. Vamos a ver el tema de kills. Ok. Ya saben, es que el tigre árabe, porque tiene más estadísticas, se hace más kills. Ahorita el tigre árabe se está haciendo buenas kills. Muy buenas kills. A la larga tiene la de ganar la alianza de Cole. Por el tema de que ellos no gastan muchos hongos de curación. En cambio Tig sí está gastando muchos. Pero al contrario van a ganar más puntos de competencia. Es así. Es el buffo y el debuff que tienen en esta parte. El robot todavía está en los 525, miren. Los 525. Capal está entrando ya a los 300. Perfecto. Están entrando ahí, presionando uno tras otro. Vamos a ver. Sigan haciendo agrupaciones. En el tema de destrucción, ¿cuántos jugadores dentro? Ya 6 jugadores. Algunos jugadores ya los han sacado. Están entrando uno tras otro. Perfecto. Sigan aguantando. Tienen que empezar a entrar a las torres para que acelere el tiempo de destrucción. Perfecto. No quiere mostrar la estrella el tigre árabe. El tigre árabe tiene la misma estrella de robot ahorita. Esa estrella de aquí se ve impotente, miren. Una locura esas estrellitas. Sin duda, muy buen diseño tienen esas estrellitas. Y la que sigue no me imagino cómo será ya. Dice, Han y ZLC no están peleando. Déjame ver. Hace rato no estaban. Yoaka. Hace rato no estaban. Sí, no están. Ahorita no están peleando ya. Ahorita ya no están peleando. No están peleando. Ahorita los únicos que están enfrentándose es 1-1 aquí ya. En la parte norte, donde la alianza de robot tiene ventaja por el tema de gastar menos hongos de curación.
Dice, me pareció Otig se está saliendo antes de que lleguen las agrupaciones de Cole. No lo sé. También puede ser, para no perder hormigas, pero perderías energía. Mira, ahí está, 76% dejaron a la torre. Están presionando muy bien. Las guerras siguen una tras otra, una tras otra. Perfecto, están empezando a hacer agrupaciones. ¿Quiénes nomás? Viene una por parte de Superfly, Walter, 1, 2, 3, 4, 5, 6 agrupaciones se armaron. Robot y Capal van a atacar directo. Para no perder tiempo, lo importante es seguir el ritmo, uno tras otro. Hay que seguir el ritmo, no hay que perder ese ritmo. No hay que perder ese ritmo, no hay que dejar en descanso al rival para que así poco a poco siga desgastándose. Esto es cuestión de tiempo nada más. Ahorita ya estamos a 2 horas y 18 minutos de la transmisión. Esto se puede alargar a más horas. Tal vez podríamos ver una pelea de mínimo gente, unas 5 horas de pelea. Dice, están viendo la lucha de Titanes, dice, por eso no están peleando, dice por acá. Ok. ¿Cómo estás, Henry? Buenos días, bienvenido. Pierdes energía, pero el enemigo igual. Y encima no consigue nada, dice por acá. Exacto, crack. Pero aún así siguen presionándose. Está bien hasta ahorita. Van bien. Están presionándose muy bien. ¿Cuánto va? 20 horas todavía. Están logrando sacar a los jugadores de Cole. Se le está complicando un poco por la distancia. Los jugadores que quieren apoyar desde aquí hasta llegar a la torre se complica. Por eso los jugadores un poquito más fuertes de las alianzas se posicionan en los primeros lugares. Perfecto. MCMC va ahí con todo, con la primera agrupación. Vamos a ver a cuántos logran sacarlo. Vamos a ver, de un ataque. Hay que aprovechar al máximo que puedan la energía. Es lo más importante. Dice Tony, en mi barrio LAN se emparejó con todos los jugadores del 500. Y peleamos, pero no podíamos hacer nada. Solo un miembro nuestro soportó y es el que le mete 600. Uf. Entiendo, Jordan. Es que es así, crack. Cuando te toca rivales fuertes es así. Lucharemos hasta el final que cada T2... Ok, entiendo, Soul. Van a luchar hasta el final, gente. Hasta la última hormiga en batalla. Así es el título de la transmisión. Hasta la última hormiga en la batalla. Esto va a ser épico. Épico, papus. Todavía 24 minutos. La torre se está presionando muy bien. 37. Por ahí todavía están entrando uno tras otro. Sale y entra. Perfecto. El buen robot todavía tiene hormigas de la temporada. Significa que tiene todavía hongos de curación. Cuando ya veamos a los líderes de TIG empezar a atacar ya con T10. Ahí ya se viene lo complicado. Porque el debuff es ese, gente. Ese es el debuff. El campamento rojo tiene el beneficio de que no va a gastar muchos hongos de curación. Así que se vienen cositas. Vamos con todo ahí. Todavía siguen dominando a media hora de que caiga la torre. Es un poco complicada. Tomemos agüita. Dice, tocará amanecido otra vez. Exacto, John. Va a tocar amanecido. Va a tocar una amanecidita aquí. Espero no dormirme nomás, gente. Es que la anterior semana, gente, tuve una semana muy agotadora. Entre estudio, trabajo, exámenes, presión en el trabajo. O sea, casi no dormí la anterior semana. Y por suerte ya esta semana ando un poco más libre ya. Ya estamos libres de varias cosas. Por eso puedo hacer transmisiones más seguido ya. Y sí me hizo un buen descanso la semana, sin duda. El estrés ya se está yendo poco a poco. A la final siempre hay que desestresarse, gente. Cuiden siempre su cuerpo. Eso es bien importante. Siguen presionando, perfecto. A 22 minutos todavía de la destrucción de la torre. Están manteniendo muy bien. Cole está manteniendo bien el ritmo de la destrucción de la torre. No van a dejar fácil de que Tig logre sacarlos. Muy buena, al ataque, vamos. La alianza está muy potente. Dice, pero no es justo, Tony. Somos del 822 y todos los demás del 530. Hasta 602. Nos llevan mucha velocidad de combate. Entiendo, Jordan. Es que es así. Es así, pues. Por ahora el sistema de emparejamiento tiene que mejorar a futuro nada más. Nada más, crack. Perfecto. Vamos a ver cómo va esto. Cómo pinta esto. Lograron sacar a todos. Lograron sacar otra vez a todos. ¿Cuánto quedó en el porcentaje de la torre? 72%. Perfecto. Está diciendo un poquito más difícil. No tienen que perder el ritmo. Cole tiene que, una vez entra a la torre, mandar uno tras otro.
La diferencia de distancia es el problema. En cambio, Tig está muy cerca y hacer agrupaciones llega más rápido. Llega más rápido. Llega más rápido, gente. Sandor, bienvenido. Gracias por suscribirte. Bienvenido a la familia, crack. Perfecto. Están curando a tope las hormigas. Están curando a tope. Empieza la siguiente embestida. Tema de top de kills. Sin duda el tigre árabe debe estar ya entrando. Perfecto. 841 millones va. El jugador robot 558. Perfecto. Ya está entrando este jugador también. El jugador de Tiga 364. Capal 308. Perfecto. Están empezando a atacar ya. Están empezando a atacar ya. De haciendo agrupaciones. Capal está atacando directo. Robot y Capal atacan directo. No le tienen miedo al éxito, gente. No le tienen miedo al éxito. No le tienen miedo al éxito. MC, miren, solo tiene 4 slots. No quiso desbloquear el quinto slot. Miren, ojito. Ojito, gente. Tony, ¿cuándo harás el sorteo del paquete de insectos? El sorteo del paquete de insectos se hace el 22, 23, 24, 25. En esas fechas. Todo depende cuando me pague YouTube, es así. Todo lo que se reúne en un mes, todo lo hago. Todo lo que reúne el canal de YouTube, lo hago para sorteos, gente. Siempre es así. Los que hagan donaciones, se hagan miembros del canal. Por eso es que entre más miembros del canal tengamos, por ejemplo, podemos hacer más paquetes de insectos. El anterior mes hicimos 10 sorteos de 10 paquetes de insectos, gente. Fue 10 paquetes de insectos. En este caso, como el anterior mes, no, fue el anterior que hicimos, sí, el sorteo. El anterior mes se reunió solo para 4 insectos para este mes. Así que cada mes de lo que se reúne para los siguientes meses se hace los paquetes de insectos, gente. Para que lo tengan en cuenta. Perfecto. La torre, muy bien. Por parte de Cole sigue presionándola. Ari, Naret, Sang, Yago, AD, Soul. El buen Soul, miren, la formación que lleva Soul también. Muy fuerte también. ¿Cómo se desbloquea el quinto slot? El quinto slot es en la evolución, crack. Vas acá a la evolución. Vas acá. Tienes que ir a zona de lucha. Y en zona de lucha desbloquear esto de acá. Tienes que mejorar todo esto, todo esto, todo esto. Y llegar hasta aquí. Esta es zona de lucha. Y desbloqueas el quinto slot. Perfecto, siguen presionando. Vamos a ver la épica batalla. Vamos ahí con todo. Muy bien. ¿Cuánto queda? 28 minutos todavía. ¿Cuántos jugadores dentro? 8. Uf, están entrando y saliendo. Una vez hacen la agrupación, entran y ahí se esperan un ratito. Están atacando la torre de Toll. Pero sacar jugadores de aquí es fácil. No se les va a hacer complicado. Más bien la prioridad es esta torre. 69% de la destrucción de la torre. Gente, está en peligro la torre de Cole. ¿Qué digo de Cole? La torre de Tig. La torre de Tig está en peligro. Cuidado, gente. Se viene, se viene. Se viene. Parece que Tig está en problemas. No se da cuenta que está perdiendo poquito a poquito el porcentaje. Y eso les va a costar. Les va a costar, gente. Una vez aquí se pierde esta torre, vamos a ver quién planta otra torre aquí. Dice, esas peleas de las ballenas hace que sigan haciendo actualizaciones en el juego. Exacto. Exacto. Imagínate, no es solo... Podríamos decir que no solo estas son las batallas épicas. Hay otros, sin duda, otras en sí... Hay otros Barrenlands que también son muy fuertes. Pero yo sin duda creo, gente, y a mi parecer, la alianza de Cole y Tig son las más fuertes del juego. No sé qué crean ustedes. ¿Qué creen ustedes? ¿La alianza de Cole y de Tig son las dos alianzas más fuertes del juego? ¿Qué creen ustedes? Fabián, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿De qué te perdiste? Casi de mucho. No sé desde qué punto te fuiste. Porque ahorita ya remontó la alianza de Cole. Parecía que iban a perder, pero remontaron. Hicieron una muy buena estrategia. Hicieron una muy buena estrategia. ¿Qué creen, gente? ¿La alianza de Tig y de Cole son las más fuertes del juego? Yo digo que sí. Las dos alianzas más fuertes del juego. Y eso que estamos hablando que Tig es del 500 y... ¿Qué digo? Cole es del 501. Y Tig es del 300. Obviamente por tener antigüedad, Tig está muy fuerte. Tiene los jugadores mucho fuertes. Mucho más fuertes. Están presionándose muy bien. Vamos por acá. Van a seguir presionando. Perfecto. La torre va a caer. No. Muy bien. Remontaron otra vez. Pero poquito a poquito, gente. Maya, ¿cómo estás? Bienvenido. Una buena noche para ti, crack.
Estas batallas épicas están muy poderosas. El tigre árabe se le está complicando un poco. Cuando logra recuperar la torre, empiezan a embestir otra vez la alianza de Colt y logran retomar la torre. Ahorita parece ser que van a notar un pequeño desgaste ya. Si el líder bueno, en este caso el líder es el transportador, pero en este caso si el jugador, el tigre árabe, empieza ya a desgastarse, gente, está complicado ya. Está complicado, gente. Dice, ¿cuántos millones tiene cada alianza? Aquí lo puedes ver, mira, los millones. Más que millones, depende mucho la unidad pro que tengan, crack. Pero para que puedas checarlo, mira. Colt tiene en total... Hijo, no puedo ver. Vamos a ver aquí. Aquí puedes ver rankings. Muerte. Poder de las alianzas. Colt tiene 16G de poder. De ahí le sigue Tig con 15G. TTLS con 14. Doc con 14. No, KTA tiene 16. La alianza de Colt tiene 14. Ya estoy viendo mal, gente. KTA tiene 16. Colt tiene 14 y Han tiene 11. Pero Han y Colt, gente. Han, la alianza Han, aunque no tenga mucho poder, es muy fuerte. Tiene jugadores muy fuertes. Se viene, gente. Se vienen las cosas chéveres. Estoy próximo a llegar a mi destino, dice, para ver el directo. Dale, Maya. Con cuidado en el viaje, crack, y suerte ahí. Ya una vez llegues, ya te pones a ver tranquilamente la transmisión, crack. Así que no te preocupes. Dice, los nuevos miembros, ¿qué hacemos para participar en el próximo sorteo de paquetes? José, ya por tener la membresía participas. Solo que si quieres participar de los sorteos, tienes que renovar nada más las membresías cada mes. Es así, crack. Por ahorita se hicieron 50 miembros del canal hoy. Tony, por casualidad en el duelo de gloria de esta cuenta, ¿están los servidores del 415 y 466? No te puedo mostrar porque esta cuenta, crack, está en el duelo de la gloria, crack. No puedo verla. Mira, es que todavía está en bronce 2. No le ha avanzado esta cuenta. Dice, ¿por qué no atacan sus hormigueros? Porque la estrategia no es esa, crack. Atacar un hormiguero es desperdiciar energía. El objetivo es tratar de atacar las torres. Las torres es el objetivo. Atacar un hormiguero es perder 5 de energía. Y atacar una torre igualmente 5 de energía. Pero en una torre es más efectivo. Y además de eso ganas puntos de competencia. Entonces es importante esa parte, crack. Vamos a ver. Perfecto. Están empezando a resguardar más la torre. Vamos a ver si empiezan a aguantar la embestida de Tig. Porque en Tig no se va a quedar quieto. Va a empezar a hacer agrupaciones una tras otra. La jugadora Yuki también empezando a hacer agrupaciones ya con su formación. Muy buenas ahí. Muy buena. O el de las hormigas especiales. El de las hormigas especiales sí puedo verlo. El de las hormigas especiales sí puedo verlo. A ver, 501. Uf, Dios. El top 9 está lleno del 501, gente. 412, mira. Aquí hay un jugador 412, Ark. Jugador transportador. Transportadoras, guardianas. Me imagino que esta de aquí que está tapando es arqueras. 448, ahí mira. Chi, es la alianza Chi. Dice, bueno, Tony, seguiré intentando pelear en mi Barrenland, aunque sé que me harán el siempre rico, dice por acá. Ya veo, Jordan. Tranquilo. Lo importante es que no le pierdas el ritmo y siga ahí luchando. Es lo más importante. Ahorita Cole está en este top más. En este top crack. Vamos a ver por acá. Siguen ahí presionando. La alianza de Zul ahí a tope. Ojito. Ahorita están reiniciándoles. Pero 64% se está quedando. Dice, esta cuenta que ocupas, ¿tú la creaste o te la prestaron? Me la regalaron. Era una cuenta granja de un jugador que se fue de call. Es granja, obviamente. Me la regaló a mí. Me la regaló a mí. Siguen presionando ahí.
Perfecto. Otra agrupación por parte de la alianza de Cole. Empieza otra vez a timear el tiempo de destrucción. Perfecto, perfecto. Muy bien. Están ahí conversando. A tope, gente. A tope. 2 horas todavía que caiga la torre. A 2 horas. 2 horas. Cuidadito ahí. Cuidadito, gente. Cuidadito, que la alianza de Cole se viene con todo. No van a dejar tranquilos a la alianza de Tig. Van a hacer retroceder lo que más puedan. ¿Qué quieres que lea? Pero ¿qué tipos de conversaciones tienen aquí? Esto es extraño, gente. Ese tipo de conversaciones son extrañas, gente. En tiempo de crisis de lucha, gente, empiezan a hablar. ¿Se fue el tigre árabe? Uy, a ver. Oye, es cierto, el tigre árabe no está. No me digas que ya se desgastó el tigre árabe. O está atacando desde otro punto. Oye, es cierto, el tigre árabe no está. Ahora, recién me doy cuenta. 11, 9, 7. Tenemos que ver uno que diga 25G de kills. ¿Ves? 5, 2. ¿Será que se fue a su base? Vamos a verlo. Por acá dice, es estrategia, Tony, dice por acá. Dice, Tony, ¿cómo van las peleas de Tig y Cole? Van muy bien. Van ahí empatados, pero está ganando terreno ahorita la alianza de Cole. No está aquí. ¿Será que se fue a otro lado? No lo veo. No le veo al tigre árabe. El tigre árabe está aquí. Pero se movió. Parece ser que se desconectó. Tendría cosas que hacer. Les va a costar un poco defender ahora la torre. Ahora les va a costar un poco defender. Y esto puede aprovechar el buen robot. El buen robot ya está entrando a las 600 millones de kills. Se quedó en 857 el jugador de Tig. Si se queda ahí, Robot sí puede remontarla. Porque el único que le puede hacer para ahorita a Robot es él. Y a Capal también. Así que se vienen cosas, gente. Se vienen cositas. La embestida por parte de Cole hacia la torre va a estar complicada para que pueda defender Tig. Y se le está complicando la defensa. Dice, estaba en su base, ¿no? No lo vi yo. Dice, si se queda sin energía, poco podrá hacer Tony. Pero a este punto no creo que se haya quedado sin energía. Todavía los jugadores de alto nivel están ahí. Estará por acá. No está, no está. Como veo, no está. No está aquí, se movió. Acá está Besus, pero este es otro jugador. Y no está, se fue a otro lugar. Voy a recargar la tarjeta Visa, dice por ahí Walter. Nadie sobrevivirá a Cole, dice. Cada T2 debe morir antes de que abandonemos. Exacto. Para que tengan en cuenta. Aquí es hasta el último. La alianza de Cole va a dar hasta la última hormiga. Hasta gastar las T2, gente. T1 también, si es que tienen cada hormiguero. Tony, ¿crees que Robot supere sus kills del anterior Baren? No lo sé. Ahorita la tiene un poco complicada también. Vamos a ver. Vamos a ver, gente. Vamos a ver qué tanto se les pueden enfrentar a ahorita Cole. Dice, soy ciego, entonces dice por acá. Es que ahorita no tiene la skin que digamos. Solo estos jugadores, pero ahorita el jugador no está. No está el líder de... Más bien no es el líder, él es el tigre árabe. Pero no está. No está, gente.
Uf, esto va a ser un poco complicado. Porque si entran en las formaciones Capal y Robots y empiezan a entrar después AD, The Flame, MCMC, va a ser complicado sacarles ya. Solo él puede sacar esos tipos de jugadores de las torres porque son de muy altas estadísticas. Está complicadito, así que cuidado ahí, gente. El buen robot está entrando por aquí. Ahorita están empezando a llenar la cantidad de 20 jugadores por cada torre. Y Tig se le está complicando. Cuidado. Cuidadito, cuidadito. Tig tiene que ponerse las pilas. 58% todavía de destrucción. Están haciendo las agrupaciones. Están tratando de sacar a algunos jugadores. Pero se les complica. Se les complica. Este jugador está haciendo otra agrupación. Perfecto, logró sacar a algunos. Pero aún así, difícil. Está topando. Perfecto. Lograron sacar a todos. Por acá dice MCMC. Strong Player, exacto. Está muy roto ese jugador. Dice, no creo que la supere. Dice, se está enfrentando con gente de su nivel. Le será más difícil. En este de aquí, podríamos decir, en esta zona sí se está enfrentando a jugadores de su mismo nivel. En la parte inferior podría farmear kills con KTA y Han. Porque el jugador de CTLS se farmeó muchas kills en la parte inferior. Y eso que Robot tiene un poquito más de estadísticas que el líder de CTLS. Y aún así se farmeó muchas CTLS, imagínense. Abajo sí se farmea, si es que llega hasta abajo. Pero ahorita lo que debe hacer la alianza de Robot es dominar esta zona. Empezar a dominar más estructuras y hacer retroceder a Tig. Y una vez hagan eso, pues ya ganan más bonificación y siguen avanzando. Se vienen cosas. Uf. Cositas. Cuidadito. Este es peligroso. Es muy peligroso si es que no empiezan a reaccionar. 59% perfecto. La alianza de Tig parece que está remontando ya. Pero ya mismo llegan las agrupaciones de los jugadores de la parte de Call. Cuidado y que arremeten con las agrupaciones, gente. Que vienen, que arremeten con las agrupaciones, gente. Cuidadito, cuidadito. Que se presenta. Denme un chance, gente. Están tocándome la puerta. ¿Listo? Están tocando la puerta, así que vuelvo rápido, ¿vale? Un ratito. Denme solo 2 minutos. Listo, gentito bella. Volví. Perfecto. Muy bien. Dice, ¿quiénes son los jugadores más fuertes en Kiss en general? No solo las de este barren, sino en total. Si quieres ver en total, no creo que se pueda ver. Déjame ver. Muertos de hormigueros. No creo que se pueda ver. Pero el que tiene más kills de todo este barren land creo que es Robot. Robot tiene 30. Robot tiene 30G. Ya va a entrar a los 31. Hay otro. De ahí algunos están por los 25. Por ejemplo, el tigre árabe ya no lo veo.
Y algunos ya se están yendo. Aquí había otros jugadores. Algunos jugadores de TIC y algunos ya se están yendo. Por ejemplo, Capal. AD tiene 8G, miren. Capal tiene 19G. Robot 30G. MCMC tiene 9. The Flame tiene 27. Muy poderoso también. 27 tiene. Ya está entrando a 30. Él posiblemente se pueda farmear unas kills aquí en este Barren. Para que vean. Yuki, ¿cómo estás? Un abracito para ti. Bienvenida. Se les está... Sí, como tú dices, Manuel. Se les está haciendo muy difícil de a TIC sacarlos. Es que ya no está el tigre árabe. El tigre árabe es el que les hacía el pare. Y sin él, gente, TIC está complicado. Dice, yo me voy, Tony. Dice, ya es tarde por aquí. Nos vemos. Cuídate poquito, no te preocupes. Gracias por el apoyo. Cuídate. Dice, acabo de llegar. Buenas noches. ¿Puedo mostrar cómo es el área inferior? En el área inferior están así. Terminaron así. El campamento rojo... No, el campamento azul tiene la ventaja aquí. ¿Se acuerdan que en la anterior transmisión vimos que CTLS estaba aguantando bien, pero Han les hizo retroceder un poco? Y parece ser como pinta esto, puede que el campamento azul tome primero la maravilla en esta parte. Vamos por acá. Perfecto. 46%. Sí les está costando un poquito ya. Se les está costando un poquito. The Wind the Flame 27, 30. Robot creo que es el que tiene mayor aquí. Mayor skills. ¿Cómo estás, Jean Paul? Bienvenido. Dice, ya está yendo los huecos del búnker de TIC, dice por acá. Sí. Ya están llenos ya. Se están yendo algunos jugadores de TIC, gente. Eso es peligroso. Y se va la fuerza armada de acá. Puede arrematar muy fuerte los jugadores de Cole. Cuidado. Cole también está yendo al área inferior. Eso sí, está yendo al área inferior para reforzar. Lo mismo está haciendo en sí la alianza de TIC. Todos van a ir a reforzar aquí. Al final terminan 3 versus 3 sin duda acá. Esto se ve bien para Cole, dice, vamos, exacto. Yo sí le tuve fe a Cole, gente. Yo le tuve fe a Cole. Yo dije con los jugadores que llegaron a la alianza de Cole, sin duda le hace pare a la alianza de TIC. Ahora es que se enfrenten abajo. Y abajo es otra historia ya, gente. Abajo hay, por parte de Han y KT, hay jugadores muy fuertes. Y en conjunto con TIC ya se vendría una pelea muy fuerte. Tenían que escoger un horario muy en específico para hacer un ataque coordinado. Y así pueden hacer retroceder. ¿Cómo van el top de kills? Ahorita vamos. Top de kills. Muertes de hormiguero. Y ahí Robot ya está farmeando. Miren, Robot ya está entrando a los 632. Arriba un poquito más, ya está subiendo. El Tigre Árabe se quedó en 857. Y ahí están subiendo. Capal está entrando a los 368 ya. Subiendo ahí, poquito a poquito. Dice, a mi alianza nos tocó de aliado las granjas de Doc. En el Barren Land. Las granjas de Doc, en serio. Vamos por acá. 33 todavía, 33 minutos. Esto pinta muy bien para la alianza de Cole. Dentro de poco puede caer esta torre. Pero aún así, la alianza de TIC no se va a dejar. Va a seguir presionando hasta la última hormiga, gente. Ese 3 vs 3 estará increíble si se da. Sí. Sí se va a dar, crack. En sí se va a dar. Es que es así. Este Barrenland va a ser así. 3 vs 3 es la cosita aquí. Ya andan comprando paquetitos algunos. Para el tema de la curación del... El hongo de curación es importante. Ya si te quedas sin hongos y empiezas a atacar con T10 se hace muy complicado ya. 48 minutos. Empiezan a dominar todavía la torre. Uno tras otro empieza ya a reforzar la torre para la destrucción. 4 jugadores que hay. 3 de ellos son fuertes. Fácil pueden ahí aguantar la embestida de la alianza de TIC. TIC les está costando, gente. Ahorita les está costando un poco. No un poco, muchísimo ya. Les está costando ya. Vamos a ver cuánto logran aguantar. Si logran quitar esta torre, van a construir otra. Y en un futuro, pues ya lograrán tomar la residencia de nivel 6.
Dice, ese Godzilla le da como 1000 arañazos a la torre. Parece que se quedó bugueado el Godzilla, gente. Se quedó bugueado este Godzilla. Dice, entonces era espectacular. Exacto, Manuel. Sin duda van a terminar 3 versus 3 abajo. Es así. Necesita refuerzo. Cole va a reforzar en la parte de abajo porque puede perder terreno. ZLS dio buena pelea, pero aún así les está costando ya. Es que en Han hay un jugador 3T10 y ese es el que le da para ZLS. Mira, mira esto. Se quedó bugueado ese Godzilla. Déjame ver, salgo y entro. Es bug visual, gente. Ahí sí. Se limpió, ya se limpió. El buen Sol aquí en la transmisión, gente, reportando ahí. Buena ahí, empiezan a atacar otra vez. Miren las embestidas que se vienen. Nosotros compramos hongos cuando salió, dice por acá. Cuidadito. Que viene ahí el Godzilla también. Se vienen. El jugador que tenía la estrella roja se fue. Ocultó su estrella. Aquí está el líder de TIG. El líder de TIG está atacando. Pero había otro jugador. El otro jugador se fue también. No me digas que los fuertes se están yendo ya. O se fue para acá. Acá arriba se fue. Se fue para acá arriba. Se fue para acá arribita. Estos paquetes son estamina, dice por acá. Sí. Estoy viendo que están comprando a full. Dice, yo también estoy aquí escuchando. Dale, Walter. El buen Walter también. Los miembros del canal acá. Sin duda. Qué cracks sin duda. Vamos a ver cómo pinta esto. Va bien, gente. Va muy bien, sinceramente. Va muy bien. Están presionándose bien. Van ahí 10 minutos de destrucción de la torre. Ok, hicieron una agrupación, sacaron algunos. Aún así se está haciendo muy difícil sacarlos ya. Que queden 2 jugadores, siguen aguantando la torre. Cuidadito, 37%. Ojo, cuidadito que esa torre puede caer dentro de minutos nada más. Cuidadito, la alianza de Cole viene con todo. Sigue, está un poco complicado de que pueda aguantar esto. Dios Tony dice, ya me voy. Lo voy a ver mañana el directo. Dale el nano. Cuídate, crack. Vamos a ver el día de mañana qué enfrentamientos vamos a tener. Sin duda este bar en gente, una barbaridad. Si a diario hemos tenido las transmisiones ahorita, gente, por el tema de las batallas épicas en este caso. Ya varios de ti están usando T10. ¿En serio? Ya están usando T10, se les está acabando. Cuidado, eso es peligroso. Y cuando se les está acabando la estamina es regalar kills. Vamos a ver las kills. Vamos a ver las kills. Perfecto, Robot ya está subiendo poquito a poquito ahí. Sí está subiendo, sí está subiendo. Ahí está remontando ya. Sigue, están peleando con T10 y T9, en serio. Ya las T9 mejoradas y las T10 mejoradas, entonces. Cuidado. Cuidado, gente, se están quedando ya sin hongo. A este nivel de juego, como les dije, tiene ventaja el equipo rojo aquí. No van a gastar mucho. Gastaron todos sus hongos, cuidado. Cuidadito. Va a caer esta torre, 33%. Y eso que tienen ventaja los de TIG. No tienen ventaja, los de TIG aquí tienen desventaja en cambio. Aquí tiene ventaja la alianza de Cole. La alianza de Cole no gasta mucho hongo de decoración, pero sí gana más puntos de competencia. Déjame ver ahorita los puntos de competencia cómo van. 75 versus 63. Van ahí todavía. Van ahí. Ha sacado ventaja abajo. Los de ZLS farmearon muchas kills abajo. Farmearon muchas kills. Va todavía 9 minutos. Perfecto. Sigan presionando ahí. No se dejen, no se dejen. Dice, hola Tony, ¿viste los videos e imágenes de los nuevos insectos que saldrán en una nueva colaboración? Solo he visto algunas en idioma asiático. No sé si serán verdad. ¿Tú tienes alguna información? El manco, no. Realmente es la primera vez que tú me dices. Si puedes, mándame esas imágenes, crack. O videos que dices para averiguar. Y voy a preguntar. Para preguntar más información es lo único que puedo hacer. Es lo único que podría hacer, crack, por ahora. A ver en YouTube si no me notificó. Sí,
Sí me notificó, perfecto. Muy bien. Listo, gente. Más bien el manco me manda esa información. Pero está en idioma asiático. Ya ven, la versión japonesa. La versión japonesa, o sea, la versión japonesa que hay en The Ants tiene acceso a información anticipada. Por el tema de las colaboraciones, puede ser. Lo siento, dice, me confundí de zona entonces. Exacto, en la parte sur sí tiene ventaja el campamento rojo, en cambio. 7 minutos para que caiga la torre. Cuidado, peligra esto. Peligroso. Esto es muy peligroso. Estamos entrando ya a 3 horas de lucha. 3 horas de lucha. Cuando hice la transmisión ya estaban peleando. Unos minutos eran. Creo que 20, 15 minutos ya estaban peleando. Y yo entré ya desde ese minuto. 3 horas sin duda ya van peleando. Imagínense, 3 horas solo por una torre. Es así. Por algunas torres. En sí pelearon ya en 2 o 3 torres ya. Hola Tony. ¿Qué me recomiendas irme en los talentos de la avispa? Ve por la rama azul. Ve por la rama azul. Ve por la rama sur. Es la mejor. Tony, estaba buscando info de la alianza del servidor 415 y una del 466. Vos tenés más contactos. ¿Podrás preguntar si alguien los ve en duelo de gloria? Tocaría preguntar en Discord. Algunos contactos que tengo ahí. Me haces un acuerdito, crack, porque a veces me olvido. Había 6 minutos, perfecto. Están presionando muy bien la alianza de Cole, demostrando el poderío que tiene, gente. Confiando, gente. Los que son corazón Cole, gente, sin duda dieron lo mejor de cada uno. Miren la torre cómo va. Ya va a caer la torre como pinta. La alianza de TIC ya no tiene a los jugadores fuertes aquí al lado. Significa que se están retirando. El tigre árabe se fue. Sin duda, pues ya debe haberse quedado sin hongo de corazón y no quería regalar más kills. Así que esto es lo que tienen que ver. Dice Tony, ¿puedes mandarle un saludo a Chimuelo? Es un jugador mascota de mascota que está viendo el directo. Un saludito para Chimuelo. Bienvenido, crack. Cuidadito, 5 minutos para que caiga la torre. Tig está en peligro. Y va a perder la torre, gente. Sí, escuché esos rumores de los nuevos insectos de la colaboración. Entiendo. Sé que se va a acercar una nueva colaboración. Eso sí sé de Koi. Pero de información de imágenes y videos no sé. No tengo nada de eso. No tengo nada de eso, crack. Te viene victoria, dice por acá. Podríamos decir que si logran hacer retroceder a Alianza de TIC, esta parte es victorioso para Cole. Muy victorioso. Los jugadores que tienen toda la alianza en Cole en sí, la actividad que tienen, el poderío y lo que han presionado, gente, dio por mucho. Dio por mucho. Ahorita Cole está muy imparable ya. Está muy imparable. Tienen una poderosa alianza. Muy poderosa está esta alianza. Y si llega más pay to win a esta alianza, o sea, digamos otro jugador parecido a estadísticas a The Flame o a AD o parecidos a Soho. Y quién sabe, en un futuro no muy lejano pueda llegar Cats, gente. Y Cats llega a la alianza de Cole, gente. La alianza de Cole es imparable ya. Tony, regresé, no me quiero perder esta pelea. Dale el nano, es que está muy interesante igualmente. Está a 4 minutos de caer la torre. Ahorita Cole está dominando sin duda. Tig les está costando y no puede reiniciar a los jugadores dentro. Están muy complicados. Se chocan con algunos jugadores de alto nivel ya. Se están chocando mucho. Muy difícil sacar a los jugadores ahorita de la alianza de Cole. Parece ser que va a caer esta torre. Se van a plantar otra y van a seguir avanzando. Y a Cole van a hacerle retroceder. Dentro de poco esta residencia va a ser de Cole. Poquito a poquito van a hacer retroceder, gente. Es así. Dice, según los rumores son la colaboración de Monster Hunter, dice. Te lo preguntaron a su en su Twitter y si no le negaron la empresa de Capcom, dice por acá. ¿En serio? ¿Era eso? Pero ¿qué tiene sentido que añadan ese tipo de colaboración? Dice, ¿será que se convertirán en la alianza más poderosa del juego? Verá, si es que Cats llega. O sea, The Flame es latino, ¿verdad? Sí, Joaca, es colombiano. Verán, es un gran vecino. Es vecino de Ecuador. Si Cats llega a Cole, la alianza de Cole se vuelve la más poderosa del juego, sin duda. Es que estamos hablando de 3 jugadores 3T10 y yo no he visto hasta ahorita una alianza que tenga 3 jugadores 3T10. Hasta ahorita no he visto.
Y 3 jugadores 3 T10. Y eso que K tiene más estadísticas que Robot todavía. Dice, puedes mandar un saludo a mi papá Blue Demon que juega conmigo. Un saludito para tu papá, crack. Blue Demon, bienvenidos. Es colombiano, crack. The Flame es colombiano. Hasta ahorita sigue, miren. Por ejemplo, en Colombia ya va a ser la 1. Porque Ecuador y Colombia y Perú comparten el mismo horario. Y en mi país ya va a ser... Ya son las 2:49. Ya va a llegar la 1 de la mañana. Ya va a ser. Dice, si ya trajeron a Godzilla, para ellos es fácil meter la franquicia de Monster Hunter, dice. Los monstruos de ese juego son bastante god. Veremos. Puede que tenga relación, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver, gente. Vamos a ver nada más. Vamos a verlo. 2 minutos para que caiga la torre. Y parece que no va a poder ser frente a esto. Está muy complicado ya. Ok. Por más que ataque el líder de TIG, que es full transportado. Me imagino que ahorita está atacando ya con T10 porque no veo que esté logrando reiniciar a algunos jugadores. Les está costando mucho. El líder de TIG ya está agotado. Ya no tiene más. Ya no tiene más T10. Dice, si yo también lo he escuchado sobre eso. Entiendo. O sea, la nueva colaboración va a ser por parte de ellos. Ok. Cuidadito que se viene nueva colaboración. Así que más billetito para los devs. Dice, se empeñan en meter monstruos al juego de insectos, dice por acá. Yo diría más bien que se concentren en meter, por ejemplo, no sé, otra franquicia, no sé. Cuidado, 1 minuto. 1 minuto para que caiga. Cuidadito ahí. 59, 58, 57. Cuidado, ya está por caer en menos de 1 minuto. 4% de la torre. Cuidado, esta puede ser una victoria por parte de la Alianza de Cole. Ya están atacando con T10 nada más. Entiendo, Yuki. O sea, el líder de TIG ya solo está atacando con T10. Le está complicando ya. Mira, solo atacando con T10. 27, 26, 25, 24. Ojo, se le está complicando mucho. Parece que se me bugueó este insecto. Está atacando ahí una y otra vez. 16, 15. 11, 10, 9, 8. Ojo, gente. Va a caer la torre. TIG va a perder la torre, gente. Va a perder la torre. Algunos ya se están empezando a colocar los escuditos. Cayó la torre. Perfecto. Dice, yo creo que no deberían meter monstruos. Mejor que metan insectos. Yo hasta animales quisiera. Podría estar más o menos correlacionado. Animales, por ejemplo, que sean un oso hormiguero. No sé, otro tipo de insectos que sea más o menos parte de la naturaleza, ¿no? Anthony, un saludito para ti. Bienvenido, crack. Cayó, gente, la torre. Muy buena ahí. Vamos a ver qué es lo que van a hacer ahorita. Vamos a ver qué es lo que va a hacer la Alianza de Cole ahorita. Ok, ahorita van por la residencia. Cuidadito, ahorita van a construir. Van a construir esta torre. Esta torre es la siguiente. Esta es la siguiente, gente. Se viene, gente, se viene. Cuidadito. A prepararse, que se vienen las cosas potentes. Hoy se hicieron 50 nuevos miembros del canal, gente. ¡Qué barbaridad! El buen Sebastián se pegó sus buenas regaladas. El buen Fabián aquí también reportándose. Bueno, ahí van a plantarse aquí, gente. Van a plantarse aquí. No sé si aquí puedan atacar la torre. Sí pueden atacarla porque tienen una torre aquí. Sí pueden atacar los de TIG. Ok. Los de TIG ya se van a adelantar. TIG se va a adelantar para empezar a tomar las estructuras de arriba. ¿Cuánto van a tardar? 1 hora. 1 hora, claro que sí. Tienen que tratar de construir rápido la Alianza de Cole, la torre, rápido. Una vez construyen la torre de aquí, pues ya podrán tomar esta residencia de aquí también. Y así seguir avanzando.
Dice, saludos, ¿cómo estás, Anthony? Dice, la mejor manera de obtener insectos siendo free to play, porfa, consejos. La única forma, crack, es mejorar rápido estas estructuras. Y adicional a eso, pues, completar los eventos que lleguen. Estos eventos de aquí. Estos eventos que completándolos, pues, tienes la posibilidad de sacarte insectos de 3 estrellas. Hay diferentes eventos que te proporcionan esa posibilidad. Siendo free to play es muy complicado subir los insectos, eso sí. Dice, a juntar dinero para ese evento, dice. Espero que sea verdad esos rumores. Todavía son rumores. No es que tenga verdad, pero ya al final ya lo veremos, crack. Ya lo veremos. Al final es eso. Una victoria muy buena por parte de Cole. Sin duda presionaron muy bien. Muy buena esa presión, gente. Muy buena, sin duda. Tony ha donado 20,000 wons. Gracias por el super chat, crack. Crack, el buen robot, gente. Cuidado ahí. Thank you, robot. Thank you. Welcome, crack. El buen robot, gente, ya donando ahí fuertemente también. Gracias. El buen robot llegando, gente. Sí, es robot, gente. Robot se llama Tony en la vida real, gente. El buen robot ahí regalándome membresías. ¿Qué digo? Regalándome membresías. Ahí. Y también se hizo miembro del canal para que lo chequen. La otra vez se hizo miembro del canal, un crack. El buen robot. Una victoria, gente. Una victoria. Ayori, ¿cómo estás? Dice, hola Tony, ¿cómo van? En mi barrio también estamos peleando como a ratas, dice por acá. Entiendo. Aquí también se alzaron a full las kills. El buen robot peleó durísimo. Tema de kills, ¿cómo terminaron? Ahí miren, 666 hay millones de kills por parte de robot. 857 por ti. Ahorita el tigre árabe se fue. Ya no logró hacer más. Tony, no crack, ¿era algo malo en inglés? Sí, es que crack significa bueno. Pero bueno, ahí dejémoslo nada más. Grande, buen robot. Cuidadito ahí. Esta torre que se siga con... Una vez se construye esta torre van a seguir presionando. Muy buena pelea. Robot is strong. Está muy roto Robot. Robot y todos los jugadores de la alianza de TIG. Strong. Capal también es strong. MC, AD, todos esos jugadores que cracks, gente. ¿Cuántas muertes llevas tú, Tony? En este Barren todavía no he peleado. Todavía no hemos conectado con el enemigo. Vamos a ver, 23 minutos todavía. Los jugadores de TIG van a empezar a construir acá arriba. 28 minutos. Van a ir a la par. Ahorita van a dominar esta zona de aquí. Importante, esta zona de aquí es la más importante. Los de TIG ya no lograron hacer nada. Sin el tigre árabe muy difícil presionar. Dos jugadores 3T10, gente, hace mucho peso en una alianza. Mucho peso. Para que lo tengan en cuenta. Y eso estamos en los primeros días del Barren. Dice, le salvó la torre que puso Cole. Sí. Esta torre fue la estrategia. Esta torrecita de aquí. Mientras estaban luchando aquí por reiniciar y quitarles esta torre, te plantaron acá, construyeron muy bien. Tomaron una buena zona y empezaron a presionar. 250 millones de hojas gastados en esta lucha. Bárbaro, Naret. Bárbaro. Y eso que ya te quedaste sin hongos de curación. Estos jugadores, puff. La barbaridad de recursos que se gastó aquí Robot para farmear y llegar a los kills. Igualmente el tigre árabe. Se vienen cositas. Abajo 3 versus 3 va a estar potente. Va a estar muy potente, sin duda. Para que lo tomen en cuenta. Ahorita hay que esperar que se construya la torre. Toman la estructura y van a seguir avanzando. Ahorita TIG, no sé, me parece que ya no les van a dar lucha. Es que sin el tigre árabe no van a poder hacer nada. Sin el tigre árabe se les va a hacer muy complicado avanzar, gente. Se les va a hacer muy complicado. Muy buena la victoria. Uy, alguien tomó un nodo 11 aquí. De Flame tomando nodos 11 ya, gente. Qué barbaridad. Un ataque y toma el nodo 11. A tope. Ahorita van a alcanzar ya
Van a tratar de alcanzar el tema de honor y llegar a los 60.000 rápido. 60.000 de honor para tener más capacidad de regeneración de hongo. Es bien importante eso. Importantísimo, gente. 22 minutos todavía. Muy buena esa parte. Yo pensaba que iba a quedar muy igualado, gente. Yo pensé que iba a quedar muy igualado. Pensé que se iban a dar un versus muy parejo. Pero cuando uno se desgasta, para que lo tomen en cuenta, te desgastas, ya no puedes presionar más. Ya pierdes terreno, te quitan las torres y así sucesivamente. Por cosas así, uff. Hay mucha diferencia para que lo tomen en cuenta. Una barbaridad. Muy buena, muy buena. Estuvo muy emocionante la pelea. Llegando al destino, bro, dice. A entregar papeles ahora, pero ya puedo migrar con tranquilidad. Dale, Mayo. Perfecto. Bueno, ya te perdiste la acción porque en sí ya ganó Cole. Le ganó Cole a Tiga en esta parte. Le ganó Tiga Cole. Le ganó a Tiga Cole, gente. Una barbaridad. Esta estrella de aquí, mira qué impotente es. Qué imponente es. Como que impotente. Qué imponente es. Esta estrella es el camino que debes obtener, Maya. Maya ya tiene 4 estrellas doradas, si no me equivoco. Los de TIG están empezando a atacar la torre. Algunos jugadores de TIG. Dice, nos tocó un rival de una alianza del servidor 178. Puf, cuidado ahí, Maya. Esos jugadores tienen mucha velocidad de combate. 22 minutos. El buen robot, miren. No me digas, se está yendo el internet. Se está yendo el internet, gente. A veces como que se quiere ir el internet. Por favor, que no se vaya. A veces como que se me quiere ir el internet, gente. Ahí volvió el tigre árabe, Tony. ¿Será que ya volvió? Sí, ya volvió. Volvió, gente. Ya volvió, ya volvió. Otra. Ya se viene la revancha. Se viene la revancha. El tigre árabe. Ojo, mandó a regresar a algunos. Están empezando a hacer agrupaciones. Se viene la segunda. Se viene. Es que sin el tigre árabe no pueden avanzar, gente. Sí o sí necesitan. Sí o sí necesitan. Necesitan presionar con el tigre árabe. Pero que no se vaya el internet, gente. Se me está yendo. Perfecto, sigan presionando ahí. Ok, vale. Bueno, aquí es mucho más fácil de que llegue rápido las unidades de la alianza de Cole. Hasta que hagan agrupaciones, sigan avanzando así sucesivamente. Robot de la mina 8 es intocable. Dice, con mis T10 solo le llegué a bajar entre 3 a 6%. Es que Antonio, ir a atacar así es suicidio ya. Sin duda, crack, es que ya es suicidio. Algunos de TIG ya están atacando. Miren, el tigre árabe también llega a embestir. Algunos se van a posicionar otra vez para seguir atacando. Este tiene el skin de Godzilla. Ok. Vamos a ver. Perfecto. Que sigan avanzando. Empieza el ataque ahí. Ok, logró sacar algunos. Otra vez. ¿Cuántos están dentro de la torre? Detalles. 7, 6, 7, 8. Ok, hay 7 dentro de la torre. Les está costando igualmente. Les está costando, gente, pero aún así están presionando muy bien. Vamos a ver cómo van a seguir. Ojo, lograron sacar algunos y ahorita la torre está en tiempo de destrucción. Con el tigre árabe pueden dominar un poco el mapa. Sin el tigre X les va a costar mucho. Les va a costar mucho. Si no me equivoco, Tiguili también estaba en la alianza de TIG. Esa estrella roja, ¿qué beneficios da? La estrella roja creo que te daba vida. Te daba más vida para las hormigas. Para todas las hormigas soldado. Para que lo tomes en cuenta.
Y ya estás para la estrella roja, por ejemplo. Si tú ya tienes, si no me equivoco, tú Maya ya tienes las 4 estrellas. Tú ya sabes qué te va a dar cuando consigas la estrella roja, por ejemplo. La estrella esta rojita con rayos, esta de aquí, esta creo que te da vida, si no me equivoco. Creo que te da vida a todos los enemigos soldados. La que tiene rayitos en sí. Perfecto, 20 minutos todavía, sigan presionándose ahí. Muy bien. El tigre árabe ya no está atacando, más bien está esperando que se llene para atacar. Vamos a ver el tema de kills. Muertes de hormiguero. Perfecto. Uf. Y, ojito, con ese ataque que hizo, 956 hizo, miren. 956 ya. Ya va a entrar un G el tigre árabe. Y Robot está entrando a los 678. Ya va a entrar a los 680. Va detrás del tigre. Aún así le cuesta, ya que el tigre es el que le limita también. 16 minutos. ¿Qué digo? 17 para que se construya la torre. 18 personas dentro, perfecto. Que sigan construyendo. Entre más jugadores, mucho más rápido se va a hacer la velocidad de construcción de la torre. Perfecto. Muy buena la pelea, sinceramente, gente. Muy buena. En el grupo de Discord del en el grupo de WhatsApp que tenemos, Maya, ahí mandaron una captura, que es lo que da esta estrella de aquí. En estadísticas. Te daba vida, si no me equivoco. No me acuerdo cuánto porcentaje, pero sí es bastante. Creo que te da un 10% más de vida, algo así. Y algunos celebrando la victoria, gente. Felicidades. Call les voy a poner por acá. Vamos a por más victorias. Eso ahí. Perfecto. Dice, está espectacular, dice por acá. Tony, mañana regresamos del primer Barren y nos llevamos la victoria. Perfecto, Chris, qué bueno. Qué bueno que hayan ganado. Así te da las chances cuando llegue el periodo de liquidación. Puedes conseguir todas las hormigas del Barren en sí ahora. Es cuestión de eso nada más. Y la suerte que tengas, que te salgan las hormigas que quieras nada más. El buen Manuel, bienvenido, crack. Ahorita en la India, gente. ¿Qué horas eran ahorita en la India? Porque acá parece ser que ya anda con sueño Capal. Porque se quedó hasta tarde ahorita. Dice Cole se puso mucho más potente cuando llegaron los nuevos jugadores. Sí. Se puso sin duda mucho más potente, obviamente. Llegaron a reforzar. Es que esos jugadores que llegaron nuevos, algunos están más fuertes que Soul y otros al nivel de Soul. Entonces, es cosa seria ahí. Es cosa seria. Es cosa seria. Por ejemplo, Naret era un jugador que también conoció por los directos a la Alianza de Robot. Y se vino a la Alianza de Robot. Es un jugador muy fuerte en transportadoras también, Naret. Sigue está construyendo otra torre. ¿Dónde se está plantando? ¿Aquí abajo? ¿O arriba? Por arriba sí estaban construyendo esta. O a menos que esté construyendo otra por acá. No hay más. Dice, espero llevarme la victoria como Cole, dice. Al rato en la expedición nos tocó un rival que nos dobla de poder. Puf, canalizo. Pero aún así podríamos decir, el poder no influye mucho. 11:37 viernes, 14 de julio 23, 5:30 hora en India. Puf, entonces no durmió, entonces. Se quedó... ¡Qué locura! Se quedó desvelado. Se amaneció sin duda. Ahora que llegó Tony, son más fuertes, dice por acá Luis. Exacto. Exacto, Luis.
Se amaneció sin duda capaz se amaneció luchando. Te lo dije, había nuevas sorpresas. Exacto, Yuki. Sin duda las nuevas sorpresas, pues, sin duda impusieron mucho. Impusieron mucho. Me engañaron mis ojos, dice. Lo siento, Tony. No, no te preocupes, Manuel, tranquilo. Me imagino que ya andas con sueño también. Yo también ya andaba que me daba sueño. Como les dije la anterior semana, pues tuve una semana agotadora. Ya aquí tomando agüita ya se me pasa el sueño. Es que estamos hablando de transmisiones. No es como la otra vez que hicimos una transmisión de 7 horas, ¿se acuerdan? Una barbaridad. Ahí creo que me quedé hasta las 4 o 5 de la mañana, si no menos lo recuerdo. Ahí sí nos dimos de largo porque la batalla está muy épica. Ahí me acuerdo que CTLS era la más fuerte. En su tiempo en el primer Barrenland. Uy, el buen Pochota. Hola Tony, ya no alcancé el encuentro de titanes, lástima. Tengo un amigo que gasta $3,000 en el juego cada quincena, angustiado. Uf, crack. Te agradezco muchísimo, crack. Bueno, más vale tarde que nunca dicen, pero a la final llegaste. Si quieres lo ves resubido, estuvo muy buena la batalla. Para que veas qué estrategia llevaron. Porque a la final empezaron con desventaja la alianza de Cole y la remontaron. Te agradezco mucho. Y sin duda, crack, hay jugadores que se gastan eso. Personas que realmente de qué trabajarán o su estilo de vida es muy alto para gastar a diario. Eso sí te lo creo, crack. Hay jugadores que sí se lo gastan. En su tiempo, sin duda, Robot debió gastar eso a diario, sin duda. Jugadores así, Capal y ese tipo de jugadores sin duda debieron haberse gastado ese tipo de inversión así. ¿Cuánto tiempo se desvaló Capal? Unas 4 horas por lo menos. Unas 4 horas de lucha por lo menos. Si me dices que son ya hace ratito las 5:30 de la mañana. Imagínate, estuvo despierto desde la 1. Más o menos. Por acá dice, iré a tomar agua entonces. Dale, Manuel, si ahí ya te despiertas un poquito. Despiertas un poquito. O a menos que no quieras dormir, toma café. Yo no voy a tomar café porque sí quiero dormir. Perfecto, ahí va la presión. Aquí un buen paquete se compraron. Van a construir. El tigre árabe, déjame ver si está atacando. Sí, ya entró a 26G. 26G de kill ya tiene el tigre árabe. Está empezando a atacar la torre, miren. Algunos está empezando. Ahí está sacándose buenas kills, verán. Vamos a ver, vamos a ver. Muertes de hormiguero. Y sí. Mire, aquí el T ya va a llegar a un G. Ahí se está sacando buenas kills. Es que como todos están enviando tal vez unidades débiles a construir la torre, está tratando de reiniciar a más jugadores. Solo de un ataque él reinicia a varios. Y aquí se está haciendo buenas kills, miren. Aquí el buen robot también presionando ahí. Creo que toman la residencia. No es que creo, van a tomar la residencia, crack. Sin duda van a tomarla. Van a tomar la residencia y van a hacer retroceder a Tig. Esta torre de acá se construye en 12 minutos. Así que esto ya... van a construir acá porque aquí hay un ojite. Van a seguir hacia arriba también. Un cafecito y a dormir porque ya me quedé sin estamina con mis 4 marchas. Ya veo, Naret. Ya veo. Yo usualmente si tomo café no me duermo. Más bien me da energía full. Así que cuidado ahí, gente. El buen Naret también ahí. Me imagino que no sé si te desvelaste, Naret. Las 11:37 AM dice por acá. En hora india entonces, Chris. En hora de la India. Imagino que Capal ya se fue a dormir. Veamos. ¿O sigue despierto? No, sigue despierto. Todavía sigue en línea. Gargamel ya fue a dormir. Sohu también. Hace 2 horas, miren. Ya hace 2 horas se fue a dormir Sohu ya. Y aún así lograron remontar muy bien. Lograron remontar muy bien, gente. ¿Cuánto termina? En 11 minutos. En 11 minutos termina y empiezan a atacar. Deja chequear esto. Con esta torre, ¿quién se tepea? 1, 2, 3. Hasta acá. Hasta acá. Estos 4 jugadores se van. Se van a hacer un TP.
Y ahí empiezan a agrupar para tomar otra vez de esta residencia. Muy buena pelea. Ojo, está haciendo una agrupación. El líder, no el líder, el tigre árabe de la alianza de Tig está empezando a hacer una agrupación. Cuidado, que empieza a hacer una agrupación y puede sacar a todos. Dice, sí se pasó toda la noche despierto. Exacto, Chris. Toda la noche se pasó despierto, Chris. Así casi ni durmió. No durmió nada. Dice, vi un video donde la alianza de Robot y la de Capal peleaban. Sí, también. Capal, ajá. Capal perteneció a otra alianza y cuando ya conoció a Robot, pues se vino para la alianza de Cole. Era muy antiguo. Eso sí, el nano. Exacto. Dice, según tenía que trabajar de 10:30 p.m. Y a la última hora mi jefe me dijo que descansara porque me movió mi schedule hasta el lunes. Así que me tocó descansar. Ah, vale, Naret. Perfecto. Muy bien. Está perfecto. Bueno, en mi caso sí, ya es la 1:14. La 1:14 de la mañana. Entiendo, Naret, pero bueno. Así que tú tal vez trabajas en la noche entonces. Ya veo, trabajas en la noche también. Ok, crack. Ahí van con todo. Presionándose muy bien, gente. A ver, vamos a ver aquí. 8 minutos. Terminan de construirse poquito a poquito. Bueno, aprovechaste el descanso. Más que descanso, más bien te desvelaste un poquito también. Claro que sí te desvelaste. No sé qué horas serán ahorita en tu país, Naret. $15 minutos. Muy buena agrupación. Aunque no logran sacar a todos, pero aún así se está presionando muy bien. Ya debe estar en un G el tigre árabe. Muertes. Y ya está un G. Ahí está farmeándose buenas kills el tigre árabe. Atrás le sigue Robot. Vamos a ver. Abajo puede que farmee buenas kills Robot. Dice, tengo 3 años trabajando de noche. No me gusta lidiar con las personas. Ah, entiendo, Naret. Ok. 3 años. O sea, pero ¿hasta qué hora trabajas? O sea, toda la noche trabajas. Y a veces me ponen en la noche o a veces en la tarde, en la mañana. A veces a mí. A veces. Ahorita ya tengo más tiempo porque ahorita me cambiaron el horario en cambio. Esto sí, yo trabajo a distancia en sí. Buena ahí. Perfecto. Déjame ver en la parte de abajo si retomaron. Dice, son las 11:30 p.m. y soy de California. Ah, ok, Naret. Entiendo. O sea, ahorita vives en California. Ok. California. Entonces hablas el inglés bien. Sin duda. Habrá pelea por acá. Veamos, chequemos. Oh, no hay nadie. Esto está más desierto que el propio... el Barrenland. Y sí, no hay nadie. Ahorita solo lo que se están enfrentando son estas alianzas, las poderosas alianzas. Por acá dice FC Tailandia, dice por acá. Muy buenas peleas, sinceramente. Sin duda, gente, muy god de estas peleitas. 7 minutos, muy buena. Ahorita están construyendo fácil. Ahorita lo que está haciendo el tigre árabe es farmear las kills nada más. Déjame chequear aquí quién está atacando. Coco. Ok. Capal estaba en el 519 con la alianza de los Uni. Y sí, así me dijo, me contó la historia también Soul. Uni también fueron, como decirles, rivales. Rivales también de Cole. Porque los emparejaban por tener a Capal. Ya que Capal era 3-10 y Robot también 3-10 y los emparejaban. Entonces muchas veces se topaban. 6 minutos, perfecto. Les está costando sacarles igual. Esta de aquí va a terminar en 5. Van a seguir avanzando. Si construyen esta, construyen otra. Y si les quitan esta, pues ya tienen la siguiente. Y así sucesivamente.
Blue, gracias por suscribirte, crack. Welcome, everyone. Dice, no tengo horarios fijos. Yo entro a la hora que crea más conveniente y salgo cuando termino los trabajos. Mis horas de trabajo son de estables, cambian mucho, dice. 8 a 13 horas y máximo 28 horas. Ah, entiendo, Naret. Ok. Bueno, mi trabajo igualmente, no tengo horarios fijos igual. A veces me cambio, depende y también del trabajo también. Pero no me alargo hasta 13 horas. Por ejemplo, tal vez trabajaría hasta 10 horas. Pero debes ganar bien, me imagino yo. Porque trabajar, imagínate, no sé si trabajas 28 horas seguidas. Son seguidas las 28 horas. Una barbaridad eso. O con periodos de descanso. A ver, por acá. Perfecto. Está muy bien. Está muy bien. Ahí están presionándose muy bien la torrecita. Que siga presionándose muy bien. 5 minutos terminan y van por la residencia. Muy buen trabajo por la Alianza de Col. Muy buen trabajo. El trabajo coordinado les funcionó muy bien. Les funcionó muy bien, gentita. Sin duda les funcionó muy bien. ¿En qué trabajas, Tony? Yo soy programador. Yo soy programador. Dice, ¿será que puedo ir a hacer mi pangolín? Ah, es cierto que es día de pangolín. 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 Ah, hoy día de transportadoras, cierto. Yo ya acabé mi día de transportadoras. Ah, cierto, el pangolín, miren cómo quedaron. Robot siempre dominando y el top, gente. Dice, eres programador, dice, yo estudié eso, físico matemático. Y se trabaja más a gusto de noche, dice por acá. Ah, ok. Ah, tú eres físico matemático, le das bueno a los cálculos entonces. Dice, ¿y se gana bien? De programador sí, pero depende mucho. Verás, depende mucho de la experiencia que tengas. Es que a veces, imagínate, tú sales recién egresado, por ejemplo, tal vez sacaste una tecnología o eres ya ingeniero o una licenciatura en algo de la programación. Y a veces, pues, en las empresas te piden como que tú nacieras con experiencia y a veces adquirir esa experiencia es complicado. A mí me costó mucho conseguir el trabajo en el que estoy. Mucho, mucho. Pero con eso ya puedo ganar experiencia en sí. Dice Tony, me enteré que Katsu utiliza la probata, muerte y cristal. Le entropa en ese orden. Sí, el nano, ajá. Él utiliza las 3 hormigas. Igual es jugador 3T10. Tony, ¿sabes cuándo sale el nuevo insecto cucaracha? Ese azul. Insecto cucaracha. ¿Cuál cucaracha, crack? ¿Cuál cucaracha, crack? No sé a cuál insecto te refieras. Ah, físico matemático es programador en México. Ah, ok. Ok, también eres programador. Miren, el buen Are también es programador. El buen Naret también es programador. Pero me imagino que tú ya debes tener mucha más experiencia ya. Es que se mide mucho la experiencia. Qué tanto sepas hacer. Y en cada área también. Yo todavía soy un programador ahí junior todavía. Por acá dice, yo ni mis estudios terminé. Ya veo, Eduardo. Pero nunca es tarde para aprender. Si te gusta algo y quieres cumplir tus sueños, pues adelante. Seguir nada más. 1 minuto todavía, gente. 1 minuto. Que se siga presionando, gente. 1 minutito. Va a ser por la parte de acá. Perfecto. Bueno, van a seguir presionando sin duda. Esta torre va a terminar ya. Y van a seguir con lo demás. Impotente esta estrella de aquí de robot, gente. Uno se hizo TP aquí. Termina de construirse esa torre y los jugadores que están acá se TPan. A ver, otra vez, se hace otra vez TP. Uf. Robot se quedó seco en resistencia. Por el tema de que se pegó buenos ataques.
Ahorita no va a atacar la residencia, Robo dice, para no gastar energía. Tony, si se agarran a madazos por la residencia, ¿te quedarás a mirar? Sí, yo me voy a quedar hasta que tomen la residencia. Por acá dice físico matemático es la rama, no precisamente tiene que ser programador. Verás, dice Nared que a los físicos matemáticos en México se les dice programadores. Los ingenieros civiles también son físicos matemáticos. Ah, entiendo. Entiendo. Los de TIC ya no pueden luchar o no hay muchos miembros activos. Más bien los jugadores fuertes se desgastaron ya. Miren, se construyeron y se tepearon estos de aquí. Y aquí, bueno, el buen Soul, Superfly, ya están empezando a ganar territorio ya. La neta no, Tony dice, déjelo de programación por falta de recursos. Y acá en Estados Unidos nos sirvió lo que sé, pero para implementar en seguridad de tiendas, instalando cámaras y servidores, etc. Ah, ok, Naret. Entiendo. Ah, miren, acá hay alguien de Tailandia. Welcome, ¿cómo se? Sutinum. Welcome everyone. Ah, ok, entiendo, Naret. Vale. O sea, un físico matemático en sí es como que se especializar en varias cosas, ¿no? Un físico matemático, ok. Bueno, yo en sí soy programador así, 100%. Ahorita ya me estoy especializando en programador full stack. Pero todavía me falta camino. Pero está bien. O sea, tú sabes ya instalar servidores y ese tipo de cosas, está bien. Eso está muy bien. Eso está bien, Naret. Creo que en Estados Unidos se gana más. Bueno, depende también el trabajo que tengas. Eso sí. La buen Yuki, miren. Vamos a ver acá. Ya van a tomar la residencia. No creo que TIC se resista a que... O van a pelear. Yo creo que ahorita la alianza de robot va a tomarla fácil. Miren, los de TIC ya no hay muchos. Toditos ya se han ido poquito a poquito. Si pierden esto, ya no pueden hacerse TP en donde ellos quieran. Por acá dice un full stack es más complejo. Eso sí. Pero estoy en camino. Eso sí, crack. Eso sí, crack. Ahorita estoy aprendiendo un poco más del backend. Pero ahí vamos en camino, crack. Dice, estos locos bros nunca se les escapa la estamina. Es que si algunos ya descansan, otros llegan. Es así. ¿Cuánto van de actividad ahorita la alianza? Hace poco tienen 44 de actividad, miren. 44 de actividad. Dice, saludos del 359, Alianza La Federación X. Un saludito a la hermosa gente de Federación X. Dice, grande Tony. Así es, crack. En sí verán cuando ustedes estudien, si quieren dedicarse a la programación. Mientras estudien van a hacer proyectos, pero esos proyectos más bien les van a servir para conocimiento nada más. Donde sí aprenden es ya en una empresa a trabajar, eso sí. ¿Antes eras front-end? Sí. Exacto. Por ejemplo, si a mí me preguntas de front-end y el tema de las tecnologías que se usan y los que están en vanguardia ahora, sí sé mucho ya. Porque trabajé en muchos proyectos. La tecnología que estudié me ayudó mucho. Y ahorita en la empresa que estoy me están enseñando mucho el backend ya. Y ahí sí para ir por el full stack ya. ¿Cuánto le queda? Fácil van a tomar esta estructura. 90%. Están presionando muy bien. Muy bien. Muy bien, gentita bella. Muy bien, muy bien. Están presionando bien, bien, bien. Bien.
Están haciendo muy buenas agrupaciones. Algunos tienen todavía energía para top. ¿Qué son el rango 0 en una alianza? El rango 0... Uy, no, se me salió. Otra vez entremos. El rango 0 es para dar un castigo a los jugadores que tal vez no quieran hacer caso o se porten mal. Cuando le das rango 0 a un jugador, no puede enviar mensajes en el chat de temporada ni en el chat global. Creo que en el chat global sí, del servidor. Pero en el chat de temporada no puede. Ni siquiera enviar mensajes a otros jugadores del propio Barren. Solo puedes enviar mensajes a los oficiales y R4 y al líder, si no me equivoco. Tampoco vas a poder hacer, si no me equivoco, salirte de tu propia zona. No te puedes salir ni de tu propia zona. Por ejemplo, mira por acá. Por ejemplo, por acá. Cuando te dan rango 0, digamos que algún jugador de la alianza de robot le dieron rango 0. Él no se puede salir de esta zona. Solo puede quedarse aquí nada más. Salirse a otra zona no puede. Dice, yo también salí como programador de la prepa técnica en la rama de físico-matemática. Pero no seguí esa área de computación. Ah, entiendo. Bueno, depende de los gustos. Porque en sí ser programador... Ahorita estoy estudiando mi ingeniería en cambio. Porque ya terminé mi tecnología. Por la tecnología conseguí el trabajo. Y ahorita estoy estudiando la ingeniería. Y ahí te da muchísimo cálculo integral, geometría, trigonometría, muchas cosas. Dice, es como expulsar al miembro pero sin hacerlo porque en la isla no se puede. Exacto. Algo así. Te quedas muteado. O sea, te quedas así. Solo puedes poner a rango 0 a 5 miembros hasta ahora. Si no me equivoco. O han cambiado eso. Y a 5 jugadores puedes mandar a 5. Por ejemplo, ¿por qué en la alianza de robot algunos mandan a rango 0? Porque algunos, por ejemplo, tienen lugares que se necesitan. Mira, ahorita ya lo subieron a uno a rango 1. Mira. A rango 0 y de una vez lo subieron a rango 1. Vamos a ver por acá. Ok. Está muy bien acá. Perfecto. Está muy bien ahí. Está muy bien en esta parte. Muy bien, gentita bella. Espero que no se esté yendo el internet, gente. Se me está poniendo el OBS en rojo. Y eso es cuando se me está yendo el internet. Esperemos que vuelva un ratito la señal. Porque a veces se me va el internet, gente, así. Ya está. Listo. Perfecto. Ya estamos volviendo. Estaba poniendo en rojo, gente. Listo. Perfecto. Listo, está en 39% todavía la torre. Muy buena ahí. Muy buena, gentita bella. Cole ganó esta vez. Muy buena ahí. Por acá dice, ¿cuáles herramientas para front manejas bien? Verás, a mí me enseñaron desde un inicio así programar desde cero. Desde HTML. Desde ahí. Pero tú ya sabes que más adelante pues ya salen las nuevas tecnologías donde es un poco más fácil y utilizar un poco ya las tecnologías nuevas que están en vanguardia, ¿no? Y ahorita donde en las tecnologías que aprendí, por ejemplo, a mí me enseñaron bien Wave, que es igualmente un entorno que va ligado muy bien al tema del desarrollo. Igualmente tiene parte de HTML. Me enseñaron Wave. También me enseñaron parte de Adobe. Había una aplicación, una tecnología que se llamaba Adobe Color. Adobe Color, algo así se llamaba. Era muy bueno porque te ayudaba mucho más fácil a añadir animaciones, colores y entre otras cosas. Ahí había otro también. ¿Cómo se llamaba?
Otro framework. Bit creo que se llamaba. Bit. También había otra. Sí, Bit. Había muchas. Pero ahorita ya me estoy especializando más en el back. En el front. Muchos proyectos hice con esas tecnologías. Y dice, yo llevé matemáticas todos los semestres. Me gustaba la programación, pero en mi país se saturó con muchísimos ingenieros programadores. Solo de mi generación de preparación salimos 45. Ah, entiendo, Chris. Claro, es que en el tema de los países también influye mucho. Por ejemplo, en mi país también hay mucha oferta de programadores. Lo mejor es que salgas al exterior a buscar empleos. Es la única manera si es que quieres seguir de programador. O ser profesor también. Es así. Listo. Está por terminar. 22%. 22%, gentita bella. 22% y ya termina la torre. 22%. No sé cuánto tenga de delay ahora el directo, gente. Es que como que se está cayendo el internet. Me imagino que el delay debe ser alto. Espero que el delay no sea mucho. A veces cuando se cae el internet hay bastante delay hasta que llega a sus pantallas. 22% todavía. Muy buena. Fácil toman esto. Algunos jugadores de TIC no quisieron forzar mucho la batalla, miren. No quisieron forzar la batalla. Como se me salió, esto se me va a saturar mucho. Déjame activar la función esta que me hace que sea la formación simple. Listo, ahí estamos. Así es mucho más fácil navegar. Dice, el problema de ser profesor es que la paga no es muy buena. O al menos en mi país. Pero ser profesor de universidad más bien. Yo, por ejemplo, en mi país un profesor de universidad le pagan bien. Le pagan muy bien. De universidad tienes que irte. Hasta para que aprendas y sigas aprendiendo también, porque la final es así. Si tú sigues, por ejemplo, profesión de profesor, creo que vas a seguir aprendiendo. La paga es mala, eso sí, si vas a ser profesor, por ejemplo, de colegio o algo así. 7% todavía. 18 segundos de delay. Puf, una barbaridad, gente. Es que como 3 veces se me fue así el internet. El internet de LATAM es malo, gente. Es que a veces cuando se va el internet, puf. Imagínense, 18 minutos de delay. 4%. 4% todavía. Buena ahí. Buena ahí. Buena. Vamos a ver si empiezan a destruir esta torre. Sí, el siguiente objetivo es esta torre. Perfecto, gente. Muy buena pelea. Epicarda. Pensé que iba a dar más pelea a los de TIC, pero aún así, buena ahí. Ah, 18 segundos. Perdóname. Ya creo que ando dormido también. Sí, 18 segundos. Sí, 18 segundos. Más por acá. Muy bien, a 2 horas todavía. El buen robot ya se posiciona por aquí, miren. Imponiendo ese skin. Imponiendo el skin. Se quedan bugueados esto. ¿Por qué será, gente? Se quedan bugueados. Ah, no, ahí están atacando. Sí. Yo pensé que se quedaban bugueados atacando. Muy buena la pelea, gente. Muy buena la pelea. La alianza de TIC ya no va a poner, podríamos decir, más esfuerzo en defender sus torres. Creo que hasta ahí quedará la pelea. Dieron lo mejor de sí. No se alargó tanto la pelea. Yo pensé que de aquí nos íbamos a alargar hasta la madrugada. Yo dije, ya no voy a dormir nada. Y sí, dice, mis profesores de universidad ganan bien, pero no compensa el trabajo que tienen. Hasta ellos nos recomienda salir del mundo laboral antes del educativo. Tienes mucha razón.
Por ejemplo, verás, podríamos decir que si tomas cursos, más bien los proyectos que hagas y ese tipo de cosas te ayudan bastante para el tema laboral. Tienes mucha razón esa parte. Por ejemplo, yo en mi trabajo tengo compañeros que no tienen ni siquiera una carrera, por ejemplo, una tecnología o una carrera universitaria, pero tienen, por ejemplo, cursos aprobados, donde tienen horas aprobadas y ese tipo de cosas, tienen conocimiento, proyectos hechos, y tienen ese conocimiento y eso les ayuda y han logrado pues tener esos trabajos buenos. Muy buena, gente. Perfecto. Dice, sí se quedan bugueados. Dice, también me pasa así con el teléfono. En el emulador, y a veces el emulador tiene más fallas todavía. Tiene más fallas. Perfecto, gentita bella. Creo que hasta aquí llegaremos en la transmisión del día de hoy. Muy buena la pelea. Cole dio lo mejor. Remontó muy buena esa estrategia que se llevaron. Esa torrecita es la estrategia. La cerecita del pastel. Y para que ustedes puedan aplicarlos en sus barren lanza futuro también. Dio la casualidad que se dio esta oportunidad de ver esa estrategia. Ya la alianza de Ti ya no va a presionar más. Ya algunos se fueron. Lo que va a hacer ahorita la alianza de robots es seguir presionando, seguir construyendo. Van a destruir esta torre. Y en sí, la prioridad es esta. Aquí dice prioridad para destruir esta torre. Muy buena. Felicidades a todos los de la alianza de Cole. Activos hasta esta hora. ¿Cuántos jugadores están hasta ahora? 41 miembros todavía. Muy buena. Cuando viene al acecho de la batalla, gente, todos vienen. Y a apoyar. Esta alianza, imagínense, si a esta hora están 41, imagínense en una hora donde estén la mayoría. La mayoría, presiona muy potente. Cualquier cosita, gente, nos estaremos viendo dentro de muy poco, posiblemente el día de mañana. Quién sabe. Estaríamos viendo otra batalla épica. Va a depender mucho de ti y de las alianzas que quieran enfrentarse. O si no, estaremos haciendo otro tipo de videitos ahí subiendo al canal. Cuídense mucho. Una buena noche para los que estaban viendo en la noche. Una buena tarde para los que estén en la tarde. O un buen día para los que vayan a ir al trabajo o estén amaneciendo. Cuídense mucho, gentita bella. Un abrazo. No olviden tomar agüita y comer bien. Abrazos. Cuídense mucho, gente bella. I'm just lost to feel. I need time to heal. I can't steer the wheel, cause this drive it kills, and it gives me chills. A nice road it feels. I slip off the peel and crash all the steel. Will I ever heal? I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go.